Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Me digas que no te gusta cuando te digo que estás muy guapa. Qué buen comienzo musical, señoras y señores, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Hemos arrancado con Juan Manuel Punzán, un artista joven, un gran y reconocido, prestigioso artista en tierras levantinas. Es una voz muy parecida a lo que es el cancionero español. Tiene un cierto parecido, no igual, a el inigualable Manolo Escobar, que todos recordábamos también en el programa recién antes de comenzarlo. Así que Juan Manuel Punzano, joven artista pero con una gran trayectoria sin lugar a dudas, con esta versión de No me digas. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, audiencia del Sol de Nuestra España, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal del Sol de Nuestra España y a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el Río de la Plata del país y también por internet para todo el mundo. Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Bienvenidos a esta nueva jornada de este sábado 21 de octubre del 2023. Luego de nuestro querido Manuel Corral Vide con su programa Consentidos junto a Carlos Ayo y todo su equipo de trabajo, damos la continuidad a este gran magazine radial de nuestra colectividad española aquí en la República Argentina, también para sus descendientes, más los que gustan de la cultura española y los que gustan de la cultura europea. Aquí estamos hasta la 1 de la tarde. 180 minutos ahora un poco menos de 180 minutos por el horario que ya estamos, pero bueno, para compartir buenas propuestas en este programa de radio que en este mes estamos ya con los 28 años de vida. El sábado pasado cumplimos los primeros 28 años de vida, justo tocó el sábado 14, así que enhorabuena, estamos en el aniversario número 28 del Sol de Nuestra España con grandes sorteos, gran concurso y sorteo que ahora les va a contar Mili Dipsa en instantes. Bueno, bienvenidos, acá estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo, puesta en el aire, estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón, al 1600, allí está Gustavo, hola Gustavo, buen día, ¿cómo vamos? Buen día y buen sábado, Gustavo, también. Estamos con Belén Dipsa en lo que es producción y redes sociales de nuestro programa, estamos con Mónica Cervantes también en la producción de nuestra propuesta radial de este sábado, estamos con Mili Dipsa en lo que es producción del programa y también el soporte técnico, ese ida y vuelta entre nuestros estudios de radio y televisión de Mive Producciones y obviamente los estudios centrales de Radio del Pueblo. Quien les habla, dirección y conducción, Óscar Di Profio Bernardes, un servidor de todos ustedes como hace ya 40 años, Así que, bueno, 40 años uno está ligado a la colectividad española, 28 que ya estamos con este programa radial. Les cuento que el Santoral, en el día de hoy, de este sábado 21 de octubre, conmemora a Santa Laura Montoya. Les cuento que es originaria de Colombia, de Medellín, que enseñaba el Evangelio en los pueblos indígenas, que fundó la Congregación de las Hermanas Misioneras, que fue canonizada por el Papa Francisco en el año 2013, que el nombre Laura es de origen latino y significa triunfadora o coronada
con Laurel. Así que para todas las Lauras, las Lauritas, un beso enorme también para el día de hoy. Además, hoy les cuento que es el día del radioaficionado en la Argentina. Sí, lo escucharon bien, Hoy es el día del radioaficionado en la Argentina. Esto es a raíz de la creación del Radio Club Argentino. Les cuento que la radio, además de ser el medio de comunicación, es un mundo de creatividad y expresión también que nos acompaña donde vayamos. Así que bueno, para todos los radioaficionados, nuestro saludo también. Así que bueno, vaya acá el trabajo que llevan, que es muy, pero muy importante. También hoy en nuestro país es el Día del Seguro. Así que bueno, hoy 21 de octubre de 1811, en una nota dirigida por el primer triunvirato al Tribunal del Consulado, se oficializó la primera iniciativa gubernamental de crear un banco de descuento y una compañía de seguros marítimos. Así que en el Día del Seguro, nuestro saludo también para toda la gente que están en este rubro del seguro también, en este caso, por ejemplo, a nuestros amigos de Río Uruguay Seguros, de Rush, también al estimado amigo Lucio Godoy también, le mandamos un gran abrazo, y a toda la gente de Río Uruguay Seguros también, así que por eso, y a Fabián del Centro Galicia, que es promotor de seguros también, claro que sí, que está en la comisión de fiestas. Así que bueno, para eso es nuestro también saludo desde aquí, desde la radio. Hoy es el Día Mundial del Ahorro de Energía, un día para concientizar sobre la conservación de los recursos naturales y recordar que con pequeñas acciones podemos hacer un uso más eficiente de la energía. Hoy es el Día del Regreso al Futuro. ¿Por qué? Bueno, porque se conmemora una fecha icónica en la que Marty McFly y el Dr. Brown, viajan al futuro. ¿Vieron la película Regreso al Futuro 2? El profesor loco, y bueno, hace poco lo hemos visto también en los medios de comunicación, ya grandes, pero bueno, obviamente conservando esa tradicional impronta cinematográfica. Así que eso para destacarlo. Y hoy es el Día Internacional de la Manzana. Escucharon bien, las manzanas, las rojas, las verdes, las amarillas, que hay más dulces, más ácidas, que aportan también beneficios muy positivos y también, obviamente, refuerza nuestro organismo. Bien, les cuento también contenidos del día que tenemos para el día de hoy, para esta jornada de este sábado. Bueno, por ejemplo, lo vamos a tener, como siempre, a Ernesto Arriaga, nuestro hombre del tránsito y el transporte argentino, con toda la información al momento. También a Tony Cabot con el deporte español, como siempre, y la campaña del Deportivo Español. La tendremos a Belén Dipsa con las noticias sobre la realeza de España, como siempre también, últimas informaciones. Mili Dipsa tiene con todo lo que tiene que ver con los eventos de colectividad y los espectáculos, tanto de Argentina y de España. Lo vamos a tener también a Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino. Ya la vamos a tener, está confirmada Pilar Simón, presidenta del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a estar charlando un poquito sobre las actividades de la institución, y aparte le voy a preguntar porque regresó de Asturias hace unos días atrás, así que quiero saber un poquito más al respecto también. Lo tendremos a Rubén Gómez, en este caso, también, quien está obviamente invitándonos, nos va a invitar, Rubén Gómez, a un espectáculo musical Entre Dos Patrias, y contando del Congreso Internacional de Casas Regionales de Castilla y León. También, para destacarlo también, realizado en Salamanca. En minutos, ahí me está acotando ya la producción, se están ya comunicando, lo vamos a tener en instantes el doctor José Manuel Besteiro, presidente del Centro Cultural del Partido de Estrada en Buenos Aires. Vamos a estar hablando un poquito sobre el evento que se va a llevar a cabo el fin de semana que viene, que se realiza justamente 80 años de la institución. Así que bueno, enhorabuena, vamos a estar conversando con el doctor José Manuel Besteiro. Ya en minutos me está acotando aquí la producción, están haciendo ya el enlace telefónico con el doctor Besteiro. Vamos a estar hablando hoy con Fidel Lema Roget. Fidel Lema Roget, presidente del Centro Gallego de Avellaneda, porque se viene un gran chantar
por el 124 aniversario de la institución, también, y lo que se va a estar realizando ya en la institución la próxima semana también, es para destacarlo. Y lo vamos a tener, creo, vamos a ver si podemos, porque sabemos que está en la televisión hoy, en la radio, pero en la televisión, vamos a tratar de estar en contacto con Antonio Mellino, este gran gastronómico de la cocina de Ana Mellino e Hijos, quien se ha sumado al sorteo por el cumpleaños del Sol de Nuestra España y que nos va a estar contando de las propuestas en pescados y mariscos, así que para destacarlo también y para tenerlo en cuenta. Además, como siempre, vamos a compartir la mejor música española y toda la información, tanto nacional como de nuestra madre patria. Señoras y señores, les quiero comentar a todos ustedes. Tenemos el sorteo aniversario del Sol de Nuestra España. Sorteo aniversario de El Sol de Nuestra España, 28 años, y acá Mili Dipsa les va a estar comentando la cantidad de premios que vamos a sortear para todos ustedes, que haremos el sorteo el próximo sábado 28, para cerrar este mes de octubre, este mes aniversario de nuestro programa y este mes de la hispanidad también, todo lo se suma. Así que por eso, Mini Dipsa, buen día, buen sábado, bienvenido al programa, ¿cómo va? Muy bien, acá andamos, bonito sábado para todos, así es, llegó el fin de semana y estamos de sorteo. Señoras y señores, como se había prometido, ¿qué dijimos? De a poco vamos a ir tirando toda la carne al asador. Exacto. El sábado pasado les comentamos ya una parte, bueno, hoy les vamos a terminar de contar todos los premios que van a poder ustedes estar participando, porque recuerden, cumplimos el 14 de octubre, cumplimos 28 años al aire de El Sol de Nuestra España, y el regalo, el premio, es para ustedes que nos acompañan sábado a sábado, nos acompañan también a través de la multiplataforma digital, así que bueno, el premio es para ustedes, el regalo es para ustedes, así que atención, son 2 ganadores que va a haber en este sorteo y cada uno se va a poder llevar, escuchen bien, una bolsa de tela reutilizable, un calendario 2024, ambos productos son productos oficiales, merchandising del Sol de Nuestra España, una entrada para la fiesta de la amistad en Centro Cangas del Narcea de Buenos Aires, también que se sumó al sorteo como podrán notarlo. Así es. También un mate listo, producto de Cacique Artesanías. Y atención, porque también van a poder ganarse una cena de mar para 6 personas, producto de la cocina de Ana Mellino e Hijos. Pero todo esto es por 2, les aclaramos, así que para que lo tengan en cuenta. Claro. Cada uno se va a poder llevar, cada uno de los ganadores se va a llevar todos estos premios. Exactamente. Así que miren qué propuesta que les estamos ofreciendo. Es muy, muy simple para participar. Se tienen que comunicar 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Pueden mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, llamarnos normalmente también lo pueden hacer, es una línea común, así que es un celular obviamente. Todos los llamados van a ser leídos. Todos los llamados vamos exactamente. Sí, los vamos a ir leyendo para que vean que están participando. Claro, exactamente. Así que, y atención, también es importante, si quiere llamar otra persona en representación de ustedes, lo puede hacer, lo único que pedimos, como siempre, nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Perfecto. Así que vuelvo a repetir, lo único que pedimos es nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento, así como nosotros no nos contactamos con ustedes, ¿sí? Esto para tener en cuenta es muy importante. Sabemos la situación que estamos viviendo, nosotros no nos comunicamos con ustedes, ustedes se tienen que comunicar con nosotros para participar. Exacto. ¿Sí? Ni a través de una línea telefónica, ni a través de las redes sociales, ustedes se comunican con nosotros no les vamos a pedir más que esos datos y solamente hacemos por canales oficiales del Sol de Nuestra España. Así que vuelvo a repetir, para participar de este super kit, que lo voy a volver a decir, escuchen bien. Hay 2 cosas de cada una. Exactamente, son 2 ganadores, claro, cada uno se va a llevar un super kit que es una bolsa reutilizable de tela del Sol de Nuestra España, un calendario 2024, también producto oficial del Sol de Nuestra España, una entrada para la fiesta de la amistad en Centro Cangas del Narcea de Buenos Aires, que es el mes que viene, el 5 de noviembre, para tener en cuenta, un mate listo, producto de Cacique Artesanías, y una cena de mar para 6 personas, producto de la cocina de Ana Mellino e Hijos. Así que este súper sorteo
va a estar vigente hasta el sábado que viene. Pueden participar a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100 y ya están participando nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento, nada más. Y ahora, dentro de unos minutos, vamos a estar subiendo el posteo en las redes sociales. Así que atención, aquellos que quieran participar doble, ¿pueden participar? Claro que sí, lo pueden hacer. Así que estén atentos al Instagram y Facebook del Sol de Nuestra España, porque también van a poder participar por allí también. Así que nosotros lo que hacemos es juntar a todos en una misma planilla, así que no sabemos quién es de las redes, quién es de teléfono, así que tranquilos, todos participan por este super kit aniversario de El Sol de Nuestra España. Perfecto. A participar, señoras y señores, ya lo dijo Mili Dipsa, esta es la propuesta hoy, durante los llamados del día de hoy, todo lo que suceda hoy, la semana y el próximo sábado, ahí haremos el sorteo correspondiente este aniversario del Sol de Nuestra España. 10 de la mañana, 23 minutos, la hora en la Argentina, 15:23 en nuestra madre patria, datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 20 grados una décima la temperatura actual, 74 el porcentaje de humedad, el cielo está mayormente nublado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros, recuerden para hoy una máxima de 25 grados y está previsto para la tarde noche algunos chaparrones. Bueno, ojalá que no suceda también. Y mañana, día de elecciones, lluvias. Vamos a ver qué pasa. Amigos, en 30 segundos, acá me está contando la producción, ya está en conexión, ya está conectado nuestro primer invitado del día de hoy. Así que separador mediante, ya vamos con nuestro invitado para el arranque del programa artísticamente hablando. Vamos. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, señoras y señores, nos vamos preparando para el mediodía en la República Argentina y estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país, con la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos nosotros a través de MIBE Producciones. Pero bueno, nos vamos a ir cerquita, les propongo, cruzamos el puente Pueyrredón, tomamos la avenida Mitre, frente a la Plaza Alsina, que es la plaza principal de la ciudad de Avellaneda, y nos vamos al Centro Gallego de Avellaneda. Allí está en estos momentos su presidente, Fidel Lema Roget, que va a estar charlando con nosotros en este instante, porque se viene el gran jantar por el 124º aniversario de la institución, es decir, 124 años de la institución. Querido Fidel, muy buen día, Oscar te saluda, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Acá la institución, los viernes tenemos clases de baile y de gaita, acá entonces estamos por la institución. Perfecto, hoy sábado aprovechando organizaron todo lo que pasó ayer, viernes, y obviamente hoy ya coordinando, porque después a la tarde tendrán algunas actividades, cosas que viene llevando adelante el Centro Gallego de Avellaneda. Así que nosotros inclusive, te digo más, Fidel, y le contamos a la audiencia, les vamos comentando, está en el curso de idioma gallego, niveles principiante y avanzado, los martes a las 18 con la profesora González Miró, taller de encaje a bolillo también, así que sin lugar a dudas llevan un trabajo muy pero muy especial, Fidel, ustedes ahí en el Centro Gallego de Avellaneda, que me trae gratos recuerdos de cuando yo trabajaba tantos años en Avellaneda, pero además obviamente ligado a la colectividad español y fundamentalmente a la gallega como nietos de gallegos, en este caso cuando en algún momento obviamente compartí, disfruté algún viaje a Galicia con algunos de los presidentes de allí de la institución. Fidel, sé que se viene el gran jantar de los 124 años, contale un poquito a la audiencia. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que este año estuvimos a full, organizando un poquito
un jantar para los 124 años, que va a ser el 29. Igualmente el 27 vamos a hacer una misa, como por culpa de las elecciones tuvimos que atrasarlo, que como normalmente el centro cumple el 22, pero este año lo atrasamos un poquito, y así que el 27 vamos a hacer una misa en honor a nuestro centro, y al mismo tiempo vamos a invitar a los invitados que vengan a la misa y todo, a un vino de honor para que celebre con nosotros este día tan memorable, porque la verdad es una alegría celebrar 124 años, porque uno cada vez que dice 124 años piensa en los años o en la primera ladrillo o la primera piedra que pusieron para hacer este centro. Exactamente. Y después el 29 vamos a celebrar un gran jantar donde vamos a hacer una comida para todos los socios, donde va a haber gaiteros, va a haber música y va a haber la terminación, una gran queimada. Perfecto. Fue complicado organizarlo, pero estamos bien, contentos. Bueno, eso es importante. Es importante también, quiero destacar, todavía quedan entradas, tarjetas para aquel que quiera participar del evento del domingo 29, ¿o ya está cubierto el cupo? Quedan muy pocas, la verdad quedan muy pocas, porque fue como que se tardó, y lo que pasa que estamos en medio de una situación en el aspecto que la gente no sabe mucho, pero se tardó, pero la verdad quedan pocas, muy poquitas. Estamos muy contentos porque ayer viernes y todo, y esta semana pues, se vendieron bastantes, así que sí, quedan pocas. La verdad es que estamos contentos, porque uno cuando hace esto lo que quiere es que la gente venga. Sabemos que hoy la situación y todo lo que hay que pagar, lo que es un poquito, pero bueno, no es imposible hacerlo menos, porque más apretar el cinturón no podemos. No, más bien, Fidel, aparte les cuento a la audiencia el menú, una entrada de pernil y tortilla, para la entrada. Luego el plato principal, bondiola con salsa adecuada y con papas, batatas, el postre flan mixto, las bebidas, el agua, vino gaseosa, la torta aniversario, el brindis, la gran queimada y aparte el show, ¿no es cierto? Claro. Por eso, por eso intentamos que sea bueno para todo el mundo, que no se nos pase a nosotros y que tampoco a la gente que pueda venir y que disfrute con nosotros. Sabemos que la gente disfruta porque la ves por la calle y quedan contentos. Lo que pasa es que pero estamos contentos, la verdad estamos contentos porque se está dando y estamos llenando el salón. Perfecto, eso es lo importante, Fidel. Otro día te voy a invitar al programa para que charlemos de todas las actividades que están haciendo con este tiempo ya que queda de estos pocos meses del 2023 y que van proyectando para el 2024. Pero yo más que nada quería charlar contigo también de este gran jantar. Y aparte, mira, lo hemos comentado en el programa y hubo gente que llamaba, muy buena respuesta del curso de idioma gallego. ¿Es así, no es cierto? Sí, es verdad. La verdad que sí, tenemos un montón de gente aprendiendo el curso de gallego con Ruth. La verdad es que le gusta a la gente y viene, y eso que es un horario los martes, un horario algo tardecita, pero la verdad es que tenemos tenemos el curso gallego y estamos muy contentos, pero en realidad estamos contentos con todo porque tenemos un montón de gente en todas las actividades y eso a nosotros nos llena de satisfacción porque si poner actividades y que la gente no venga tampoco parece que no da. En cambio viene la gente y se engancha y queda contento. Bien. Así que la verdad que estamos con la comisión y con todos estamos muy contentos, la verdad es que sí. Bueno, me alegro mucho y nos alegramos mucho por el trabajo que llevan ustedes en el Centro Gallego de Avellaneda, con el curso de idioma gallego, en las otras propuestas también, como lo comenté antes, del encaje a bolilla y otras cosas que también después lo vamos a estar comentando. Pero ahora queríamos enfocar en lo que es el gran jantar de estos 124 años también de la institución. Así que, ¿qué teléfono pueden ubicar cómo tienen que hacer para comunicarse a aquellos que tengan interés, acercarse allí a la avenida Mitre 780 o llamar? Sí. No, normalmente mejor que se acerquen, porque la verdad cuando la gente se acerca, nosotros más o menos le decimos la ubicación y dejan una reseña, porque, a ver,
pueden llamar al teléfono del centro que están en todas las las redes, pero es preferible que vengan, ahora mismo es preferible que vengan, porque es para reservar ya, porque si no, no va a haber espacio. Perfecto. Ese es el problema. Perfecto. Y recuerden, los amigos oyentes, que el Centro Gallego de Avellaneda está también en las redes, en Facebook y en Instagram también, para que lo tengan en cuenta. ¿Estamos? Así que, perfecto. Bueno, mi querido Fidel Lema Roget, presidente del Centro Gallego de Avellaneda, seguramente vamos a estar presentes ahí el día viernes para compartir ese ratito con ustedes y disfrutarle, por un lado, la misa en la Catedral de Avellaneda, luego cruzaremos e iremos a la institución y estar juntos a ustedes y darte un gran abrazo personalmente, querido Fidel, Para nosotros es un placer que vengan y que estén acá, Oscar. Es un orgullo tenerlos a ustedes, la verdad, porque son gente que estuvieron muchos años, conocen la institución de muchos años y la gente que conoce la institución es nuestra casa. Entonces, para usted, al ser nuestra casa, es su casa. Gracias, querido Fidel, gracias. Entonces, te mando un gran abrazo, un cariño enorme a toda la comisión directiva del Centro Gallego de Avellaneda, a todos en general, no me quiero olvidar de ninguno, por cierto, un cariño a tu esposa también. Así que nos vemos el viernes, te mando un gran abrazo y ahora quedamos en línea privada, ¿te parece? Muchísimas gracias, Oscar, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vos, Fidel, no me cortes. Fidel Lema Roget, presidente del Centro Gallego de Avellaneda, ha sido protagonista del día en el Sol de Nuestra España. Recuerden, próximo domingo, gran chantar por un nuevo aniversario de la institución. Para tenerlo en cuenta, apúrense, Avenida Mitre 780 en Avellaneda, frente a la plaza. Apúrense porque si no, van a quedar afuera, no van a tener el cupo para poder ingresar. Hacemos la pausa de la radio, hemos llegado al mediodía en la República Argentina, nos hemos pasado un par de minutitos, pero hacemos la pausa de la emisora porque luego sí, entramos de lleno en la tercera y última hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Pausa y ya volvemos. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7253. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Música, ¿qué les parece? Pastora Soler, qué buena versión. La mala costumbre es el título, vamos. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bueno, muy bien, acá estamos, señoras y señores, en el Sol de Nuestra España, 10 de la mañana, 41 minutos, 10:42, ¿cómo pasa el tiempo? 15:41, 15:42 en España, una hora menos en Canarias. Vamos con la quiniela, en este caso, en la ciudad anoche a la cabeza favoreció el número 8123, 8123, en la bonaerense anoche a la cabeza favoreció el número 8481, 8481, tómbola de Montevideo anoche a la cabeza favoreció el número 243, 243, Santa Fe anoche a la cabeza favoreció el número 0745, 0745, Entre Ríos anoche a la cabeza favoreció el número 9904, 9904 y en Córdoba anoche a la cabeza favoreció el número 6209, 6209. Todos los números aquí también como un servicio que llevamos adelante en el Sol de Nuestra España. Bueno, a propósito del Sol de Nuestra España, vamos a hacer una aclaración, Mili, que es muy importante, porque nosotros en el día de ayer, por cuestiones de tiempo, tuvimos que grabar algunas notas, Milagros, tuvimos que grabar algunas notas con algunos invitados del día de hoy, porque claro, a veces los compromisos no son los mismos, los nuestros con los de algunos de los invitados, en el caso de lo que teníamos previsto con algunos, ocasionales invitados que hoy se van en el programa presentando. Así que bueno, por eso han escuchado una nota recién con nuestro querido amigo Fidel, presidente del Centro Gallego de Avellaneda, que justamente, bueno, lo hemos grabado y eso estaba previsto para más tarde, para horas del mediodía, pero bueno, se adelantó en este caso y bueno, lo hemos mandado al aire. Sí, en un rato, sí, vamos a estar con el doctor Besteiro, obviamente, para charlar un poco también, así que por eso, bueno, no se imaginan la cantidad de gente, amigos, que nos... Claro, lo que pasa es que, les voy a ser sincero, estamos festejando este aniversario número 28 del Sol de Nuestra España y es un súper sorteo porque van a ser solamente 2 ganadores y cada uno se van a poder llevar un kit de productos, ¿me entienden? Así que, y en ese kit, bueno, tienen de todo, que ahora Mili Dipsa les va a volver a reiterar, porque realmente llevarse
2 ganadores. Todos estos productos, bueno, es para que lo puedan disfrutar intensamente. Así que las puertas están abiertas para que hoy, durante la semana y el sábado que viene, que va a ser el día que haremos el sorteo, puedan participar. Mili, contanos un poco, por favor, vamos. Muy bien, recuerden que pueden participar a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, son 11 menos cuarto, 10:45, así que nosotros hasta las 13 seguimos con ustedes al aire, pero después del programa seguimos también, así que hoy tienen tiempo de participar a la tarde también, es importante. Durante la semana también lo van a poder hacer, así que tomen nota, 11 36 76 6100, si se comunican desde un teléfono fijo, el 15 15 36 76 6100, lo único que vamos a pedir es nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Están participando, escuchen bien, por este super kit que trae una bolsa de tela reutilizable, un calendario 2024, ambos productos oficiales del Sol de Nuestra España, una entrada para la fiesta de la amistad en Centro Cangas del Narcea de Buenos Aires, un mate listo, producto de Cacique Artesanías, y una cena de mar para 6 personas, producto de la cocina de Ana Mellino e Hijos. Escucharon bien, todos esos premios va a ser para 2 ganadores. Esos premios, 2 ganadores se van a llevar todos estos productos. Así es, cada uno se va a llevar un super kit que vuelvo a repetir. Bolsa reutilizable de tela, calendario 2024, entrada para la fiesta de la amistad, un mate listo, una cena de mar para 6 personas, todo este super kit para 2 ganadores, cada uno se va a llevar lo mismo. Así que a tener en cuenta, pueden participar hasta el sábado que viene. Y en las redes sociales, ahora dentro de un ratito también vamos a estar subiéndolo. Así que aquellos que quieran participar por línea lo pueden hacer, aquellos que quieran participar por las redes sociales también lo van a poder hacer. Así que muy pero muy simple, nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Ya estamos observando la cantidad de personas que han llamado, ya lo vamos a repetir, lo vamos a comentar. Muchos, mira vos, muchos caballeros estoy observando. Hay algunas damas también, Sí. Mire, tenemos Cata de Flores, María Reina Caballito, Sebastián de Villa Devoto, Feliciana de Ramos Mejía, Lorenzo de Colegiales, Emilio de Belgrano, Ulises de Bécar. Bueno, son la verdad una larga lista, si tenemos que decir Rogelio de Lanús también. Sí, exactamente, la verdad que tenemos... están llamando, se están comunicando, recordemos, central de oyentes vía celular del programa, Emile Dipsa, por favor, y además redes sociales para estos premios tan importantes del sábado que viene. Vamos. Muy bien, 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, y en Instagram y Facebook dentro de un ratito estamos subiendo el posteo, así que atención, aquellos que usan redes sociales lo van a poder ver a través de Instagram y Facebook del Sol de Nuestra España. Perfecto. Señoras y señores, en 30 segundos nada más llega el rinconcito, como siempre, de nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Vamos que venimos, Gustavo. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Un beso enorme para Mari, para don Juan, también para Guille Baliari, Fernanda, toda la familia Baliari que sé que escuchan el programa. Pero bueno, hablando de la música con Juan Alberto, una de las artistas por excelencia y que tiene una trayectoria muy particular, cantante, actriz, tiene una voz muy especial. Sigue activa, sigue activa, hace coplas, realmente un trabajo muy importante. Y esta mujer nacida en Sevilla, un 5 de abril de 1960, con una trayectoria muy particular, con trabajos discográficos, con películas, con series de televisión, en programas de televisión, programas de radio, también estuvo en un programa Esto es Copla. Bueno, tiene una trascendencia, tiene una trayectoria
y tiene una impronta realmente muy, pero muy especial. Por eso hoy lo vamos a compartir aquí en nuestro programa. Señoras y señores, ella lo dice todo. Ella dice: me llamo María del Rosario Reina Blanco. Todos me conocen como Charo Reina. Y Charo Reina dice este título: me llamo Reina. Vamos con él. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Bien, señores y señores, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país. Y como siempre lo anunciamos, momento del deporte español y en distintas disciplinas. Y por cierto, para compartirlo, tiene nombre y apellido el caballero del deporte español. Él es Tony Cabot. Hola, Tony, buen día, buen sábado, bienvenido. ¿Cómo vamos? Muy buenos días, Oscar. ¿Cómo va? Un saludo grande para ti y para la gente que nos escucha. Bueno, gracias también, gracias. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, ¿cómo está el tiempo aquí en Buenos Aires? ¿Hoy te está gustando o preferís Palma de Mallorca mejor, no? Bueno, yo te lo he ido diciendo estos meses, un respiro de tanto sol, tanto calor y tanta humedad me va bien. Así que cuando hoy me desperté y vi que estaba el cielo un poquito nublado, sabiendo que estamos ya a las puertas del verano de Buenos Aires, que también es duro, por lo menos esos meses de enero y febrero, sí, que a mí me cuesta. Pues bien, pues para mí esto es un oasis en medio de lo que viene, para lo que viene, ¿no? Que es el calor intenso. Así que un sabadito nublado ya me va bien. Además es un sábado de fútbol, sí, con grandes partidos, con una jornada número 10 en España preciosa, y que en apenas un ratito empieza un Getafe Real Betis y después hay un Sevilla Real Madrid preciosos, sí. Así que hoy me espera un día de maratón futbolera, Óscar. Pero qué bueno, realmente. Bueno, ayer viernes Osasuna ganó 2-0 al Granada y ahora están haciendo los 2 minutos, 3 minutos ya del complemento. Real Sociedad le gana 1-0 al Mallorca, es así, ¿no es cierto, Tony? Sí, así es, el Osasuna, que está en la zona cómoda de la tabla con 13 puntos en el noveno, le ganó a un Granada que venía de empatar contra el Barça, que está haciendo una gran temporada, sí, que tiene su máxima figura, que se llama Brian Zaragoza, que es un mediapunta, un chico sevillano que debutó hace apenas unas jornadas y que ha debutado con la selección española en este parón de selecciones, así que después de muchos años el Granada tiene a un jugador en la selección española, está haciendo una temporada irregular, sí, pero está jugando en este Granada, más allá de perder ayer contra los Osasuna por 2-0, y así es, el Mallorca está perdiendo 1-0 en el campo de la Real Sociedad, una Real Sociedad que ya sabemos está haciendo un temporadón, que sabemos que va a luchar por la Champions, que es, sí, uno de los equipos que mejor juega en esta Liga Española. El equipo de Imanol Alguacil está quinto con 18 puntos, únicamente a un punto del Atlético de Madrid, y le está ganando a un Mallorca que venía de 3 jornadas seguidas empatando, recibiendo muy pocos goles. Le cuesta ganar, pero también cuesta a los equipos ganarle a este Real Mallorca del Vasco Aguirre, del mexicano, y a falta de 3 minutos más lo que añada el juez, está perdiendo el Mallorca en el País Vasco, como decías, Óscar, 1-0. Claro, perfecto. Bueno, que vamos a ver qué pasa. Están obviamente con el complementario ya de los 2 minutos, 3 minutos, pero bueno, veremos qué pasa en el desarrollo de nuestra charla. Me estabas comentando, ahora en un ratito, 11:15, arranca Getafe Betis, viene 13:30 Sevilla Real Madrid, y a las 16 Celta de Vigo Atlético Madrid. Partidos interesantes, interesantísimos para hoy, Tony Cabot. Sí, así es. Bueno, el equipo de Pellegrini, también uno de los equipos de la Liga que da gusto ver, se enfrenta en Getafe al equipo de Bordalás. El Getafe, como lo definió hace un par de jornadas Xavi Hernández, visitar el campo del Getafe es como una visita al dentista, haciendo un paralelismo con la incomodidad de jugar contra el equipo del sur de Madrid, el Getafe, que es un equipo que se repliega bien, que no duda
en hacer marcajes al hombre, que va fuerte a la pelota y que no tiene ningún problema en pegar un patadón largo. Así que se le hace muy difícil a los equipos jugar contra este Getafe de Bordalás, que también no tiene ningún problema en rueda de prensa en explicar que su fútbol es el fútbol de antaño, algo más elemental y alejado de todo lo sofisticado que viene con el fútbol de hoy. Pero, como digo, una visita muy difícil, siempre visitar este campo del Getafe. Y luego hay un partidazo, que es este Sevilla-Real Madrid, que arrancará en apenas 2 horitas, de la que ahora voy a dar, si quieres, la alineación del Real Madrid, pero es un partido con un aliciente muy importante, que es, bueno, Sergio Ramos, que va a jugar contra su ex equipo por primera vez en su carrera. Un Sergio Ramos que jugó 671 partidos con el Real Madrid, marcó 102 goles. Uno de ellos, lo recordaréis, fue en la final de la Champions del 2014 en Lisboa, ante el Atlético de Madrid, que es seguramente el gol más importante de la historia contemporánea del club. No sé si te acuerdas, Óscar. Un golazo. Minuto 93. Un golazo. Golazo de cabeza. El Madrid estaba fuera de la Champions. Sí, señor. El Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, estaba a 1 minuto de proclamarse campeón de la Copa de Europa, y Ramos se elevó por encima de Godín y por encima de los defensas del Atlético de Madrid, metió ese gol para empatar el partido, y luego en la prórroga le ganó el Madrid 4-1 al Atlético de Madrid, con goles de Di María, de Gareth Bale. Bueno, el resto ya es historia, pero decía Ancelotti, muy interesante, en rueda de prensa, que por él, por ese gol de Ramos y por Sergio Ramos, estoy yo aquí hoy, en el banquillo del Real Madrid, porque en esa final del 2014, si la perdía Ancelotti contra el Atlético de Madrid, estaba fuera, estaba cantado. Ramos marcó aquel gol, Ancelotti se quedó, luego se fue, llegó Zidane, pero luego volvió Ancelotti con esa estela de triunfos que había dejado ya en el pasado. Pero decía Óscar, vamos a poner un poquito el acento en Sergio Ramos, que es una de las grandes leyendas del Real Madrid, de su historia, de la selección española, y es interesante siempre ver cómo vuelve a jugar contra su ex equipo. Y decía, desde la salida de Sergio Ramos en 2021 no había vuelto a enfrentarse al Real Madrid. Pudo hacer su primer año con el PSG, pero en aquella eliminatoria de octavos de final que el Madrid remontó, le pilló lesionado. Recordar que Sergio Ramos, su primera temporada con el PSG, prácticamente estuvo toda la temporada lesionado. Así que, bueno, y antes de su llegada al Bernabéu, jugó únicamente Sergio Ramos 2 veces contra los blancos con el Sevilla. Una ganó como visitante en el Bernabéu y la otra empató en el Pizjuán. Y bueno, es el personaje del partido, Óscar, es el personaje de un partido tremendo. Va a haber un ambiente espectacular en el Sánchez Pizjuán, y un partido en el que debutará en el banquillo Diego Alonso, el técnico uruguayo, ex técnico de la selección uruguaya, con una amplia trayectoria en la liga como futbolista. Jugó en el Atlético de Madrid, jugó en el Valencia, pero está inédito como entrenador. Así que partido grande en Sevilla, en apenas un ratito empezará. Y si quieres te doy la alineación más que posible del Real Madrid, todavía no confirmada, pero para que la gente que escucha El Sol de Nuestra España sepa si le apetece sentarse delante de la televisión a ver este partidazo o elige otras opciones. Óscar. Vamos entonces con esa alineación, la probable para esta tarde. Vamos. La alineación todavía no oficial, pero más que probable para esta tarde del Real Madrid hoy contra el Sevilla, que formará con Kepa entre palos, Rudiger y David Álava en el eje de la defensa, con Dani Carvajal y Mendy en los laterales, centro del campo para Tchouaméni, Valverde por derecha, Kroos o Camavinga como interior izquierdo, Bellingham en la media punta, y arriba la pareja de delanteros brasileña, Rodrigo y Vinicius. Este será el 11 que seguramente formará Ancelotti en esta visita siempre difícil al Sánchez Pizjuán. Y recordando, Óscar, que venimos de una jornada de selecciones donde, por ejemplo, Rodrigo y Vinicius fueron titulares con Brasil, donde Bellingham jugó un partido de máxima exigencia en Wembley contra Italia, donde Valverde fue titular con Uruguay, donde Tchouaméni fue titular los 2 partidos con Francia. Y así podríamos ir. El Madrid sabemos que tiene 11 internacionales y prácticamente todos fueron titulares en esta jornada intersemanal de selecciones
donde pudimos ver partidazos, decía, Inglaterra-Italia, pudimos ver el Brasil-Venezuela, bueno, partidos de alto vuelo en esta jornada intersemanal, Óscar. Claro que sí, Tony. Y bueno, y obviamente, cerramos hoy con el Celta de Vigo Atlético Madrid, y estoy observando también partidos interesantes para mañana, ¿no? O sea, mañana temprano, a las 9 de la mañana, Las Palmas, Rayo Vallecano, detrás Girona, Almería, Villarreal, Alavés, Barcelona, Athletic Bilbao. Qué partidito, para mañana también, ¿eh? Qué partidos, ¿eh? Sí, mañana hay una jornada también tremenda, empezamos por el final con ese Barcelona Athletic Club de Bilbao, sí. Mañana domingo a las 16 horas, sí. Recordamos que el Barça no está jugando en el Camp Nou, está jugando en el estadio de Montjuïc, en el Estadio Olímpico de Montjuïc, sí. Y bueno, antes de entrar en el partido, recordar que Laporta, entre semana, que tuvo una asamblea de compromisarios donde, entre otras cosas, dijo que Lionel Messi va a tener un partido de homenaje, un partido de la gran despedida de Leo Messi con su gente del Barça, con el público del Camp Nou, sí. Pero quiere esperar Laporta y el Barça a que el Barça vuelva al Camp Nou, que sería más o menos final del 2024 o 2025, para que Messi tenga una despedida en toda regla, sí. No en el estadio de Montjuïc, donde apenas caben 40.000 personas, y sí en el estadio del Camp Nou, donde Messi tendría esa merecida despedida con 100.000 hinchas, con una ovación de gala, porque recordemos que Messi se tuvo que ir del Barça de una forma, digamos, por la puerta de atrás, como se suele decir en España. Sí, se pudo despedir de su jefe, no se pudo despedir de la ciudad, todo fue muy rápido. Sí. Se fue a París, no fue feliz, especuló con volver a Barcelona, no pudo ser, y ahora está feliz, como sabemos todos, en Miami. Sí. Pero decía, el Barça apenas volverá en 2024 al Camp Nou, y otra cosa de la que habló Laporta en esta asamblea de compromisarios, dejó un titular tremendo que hablaba recordamos que está el caso Negreira. El Barça estuvo durante 18 años con el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, con el hijo del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros contratado para que le pasase asesoría sobre los rivales, le hiciese estudio de los equipos contra los que iba a jugar el Barça. Esto despertó una ola de sospechas más que merecidas en el seno del fútbol español, y ayer Laporta en esta rueda de prensa dijo: imaginad cómo se siente el madridismo sociológico ahora, y decía que este caso Negreira está siendo aprovechado por aquellos a los que no les gusta que el Barça sea más que un club. Es decir, Laporta disparó con bala contra aquellos que sospechaban del Barça, contra aquellos que especulaban con que el Barça podría haber tenido un trato de favor con la federación y con el árbitro Negreira, disparó contra Madrid, habló de este madridismo sociológico que impregna a todos los organismos de poder del país, y bueno, y abrió una herida y una, digamos, no te diría una guerra, pero sí una serie de polémicas con el Madrid que ya llevaban mucho tiempo dormidas. Ha salido Florentino Pérez a decir que ya todos conocen a Laporta, que todos saben cómo se mueve Laporta. Luego Laporta ha dicho que las relaciones entre el Barça y el Madrid son cordiales, pero que no hay ningún tipo de amistad ni personal entre Florentino Pérez y Laporta, ni institucional entre el Barcelona y el Real Madrid. Y bueno, y siempre es algo digno de remarcar cuando hay estas grietas entre los dos grandes del fútbol español, Óscar. Claro que sí, claro. Quería que sí. Comentarlo. Claro, perfecto. Bueno, realmente veremos qué pasa mañana también, ¿no? Porque partidos que son realmente interesantes, Tony, y para cerrar el lunes, Valencia-Cádiz. Tony, acá estoy observando, Mallorca final perdió 1-0 con Real Sociedad. Ella final, pero bueno, ya está, listo, ¿qué vamos a hacer? Tony, escúchame, ¿te parece que hablemos un par de minutitos del Deportivo Español? Le damos un pequeño pantallazo, porque tenemos muchos oyentes del Deportivo Español que inclusive en la semana a veces están en contacto con el programa y nos preguntan cosas también, pero bueno, la realidad es que el Deportivo Español ya quedó en la tabla en el puesto número 13, no hay marcha atrás y ya están previendo para el año que viene a ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Sí, así es, Óscar. A mí en algún momento me gustaría charlar con algunos de los aficionados y de los oyentes y de la gente que sigue desde hace tantos años al Deportivo Español,
para ver cuál es el sentir de la gente con el equipo, con la dirigencia, con el momento actual de este Deportivo Español, para entender un poquito más de dentro cómo se está viviendo este momento en el gallego. A ver, la temporada del Deportivo Español ha sido muy irregular. Sí. Por momentos peleó por los puestos de ascenso directo, por otros parecía que se asentaba en el reducido. Sí. Pero ha terminado quedando fuera del reducido en la última fecha. Ajá. Y bueno, aquí hemos ido hablando mucho de cómo venía el Deportivo Español. Recuerdo al principio de temporada que le costaba mucho ganar de local y ganaba de visitante. Estuvo 4 o 5 jornadas sin conseguir ganar en el Nuevo España. Luego se tuvo una fase de regularidad, estuvo 4 partidos sin perder. Y luego pues empezó otra vez con el cambio de entrenador, con la llegada de nuevos técnicos, pues empezó también una época bastante irregular. Yo leía estos días una entrevista a Dayan Bocos, que es uno de los referentes del gallego. Sí. De hecho, creo que es uno de los más veteranos, que no debe llevar 3 o 4 años, sí, pero es uno de los más veteranos. Y decía Dayan Bocos que bueno, que se había ido en busca del milagro, pero que no se dio, a pesar de haber ganado estos últimos 2 partidos, y decía que en el vestuario del Deportivo Español había muchísima tristeza por no haber podido clasificar al reducido. Hablaba de posterior a la victoria de 4-0 frente a Puerto Nuevo. Sí, pero un Dayan Bocos, que yo recuerdo una entrevista a principio de temporada, y hablaba de las altas expectativas del Deportivo Español, porque el plantel era buenísimo, porque iban a seguir con la regularidad, en teoría, de la temporada anterior. Y bueno, nada, pero sí, analizaba la campaña en esta nota que le dio a los compañeros de la revista Solo Ascenso, y decía que habían arrancado con el objetivo de ascender, luego de la campaña que habíamos hecho el año pasado, decía el jugador del Deportivo Español, pero no pudimos mantener la regularidad durante todo el torneo, y lo pagamos quedando afuera. Y luego hablaba un poquito de que se queda con los positivos de los directores técnicos que pasaron, hablaba de Juan Chumba, hablaba de Mariano Moramarco, que se había trabajado muy bien con su cuerpo técnico, pero que habían perdido muchos partidos por detalles, Óscar. Hay que pensar, Tony, que proyecten ya el 2024 y listo, directamente, ¿me entendés? Es lo mejor, ¿me entendés? Es lo mejor. Sí, así que por eso. Mirar para adelante, aprender de los errores cometidos. Exacto. Y saber que el Deportivo Español, yo no me quiero equivocar, yo creo que tiene, no sé si son 3 o 4 ascensos el Deportivo Español, y agarrarse a la historia, agarrarse al peso de un equipo que durante muchos años o durante muchas décadas ha podido codearse con los grandes del fútbol argentino, que tiene muchos ascensos, como decía, a sus espaldas, que tiene mucha gente involucrada en el equipo, y bueno, y que hay esperanza, y se sabe básicamente leyendo las entrevistas de los jugadores. Muchos se quieren quedar en el Deportivo Español, muchos están implicados con el proyecto, con el equipo, y bueno, como dices, Óscar, a mirar la temporada que viene y a buscar una vez más el tan ansiado ascenso a la primera B, ¿no? Claro que sí, y la colectividad que lo sigue realmente. Así que bueno, Tony, te vamos a liberar, igual ahora quedamos un instante en línea privada, te mando un abrazo y nos reencontramos el fin de semana que viene, ¿te parece? Perfecto, Óscar, te mando un abrazo a ti y a la gente que nos escucha. Gracias, Tony, abrazo grande, buen fin de semana, quedamos por privada. Tony Cabot, nuestro hombre del deporte español, pido disculpas a la radio, hacemos una pequeña pausa de la emisora, ya en instantes estamos con ustedes, gracias. Señoras y señores, volvemos con la música. Antes, no se olviden de estar llamando. Recordamos el sorteo que tenemos previsto, que vamos a hacer el próximo sábado 28. Y mientras vamos con esta cortina musical de estos intérpretes, Mili Dipsa, recordamos que estamos celebrando los 28 años del Sol de Nuestra España, y de esta manera vamos. Así es, estamos sorteando, atención, 2 ganadores, cada uno se va a poder llevar estos super kits que traen una bolsa de tela reutilizable, un calendario 2024, ambos productos oficiales del Sol de Nuestra España, una entrada para la fiesta de la amistad en Centro Cangas del Narcea el 5 de noviembre, un mate listo, producto de Cacique Artesanías, y una cena de mar para 6 personas, producto de la cocina de Ana Mellino e hijos. Así que para participar, 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, prefijo 15 36 76 6100, y en las redes sociales Instagram y Facebook ya está el posteo para participar también. Así es, nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Vamos ahora sí con la
buena música, señoras y señores, y gracias a la gente de Radio y Televisión de Española que nos manda este material. Por un lado, Diego Torres, el gran Diego Torres, el hijo de la gran Lolita Torres. Por otro lado, la españolísima Marta Soto, nacida en Huelva, en lo que es Punta Umbría, juntos en esta versión de Vivir sin aire. Vamos. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país, en este rinconcito tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires, que a propósito les quiero comentar que todos los martes de 9 a 12 y los viernes, como ayer justamente de 14 a 17, se lleva Asturiano Team 60. Los martes de 9 a 12 en nuestra sede social de la calle Solís 475 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Los viernes, ayer un día bellísimo, por cierto, estaba para disfrutarlo en el Campo Covadonga, como así sucedió. Campo Covadonga ayer en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, donde pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Recuerden que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com, reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o también por WhatsApp a este teléfono 11 38 15 34 96, reitero, 11 38 15 34 96. También les quiero informar que está abierta, continúa abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Ensayos que son los días y martes y viernes a las 18:30 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en Capital. Les recuerdo medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires. Por un lado, los dos correos electrónicos que son los siguientes. Tomen nota: asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. El otro correo es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. También hay un teléfono de fácil numeración que es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Aquel que no ha tomado nota nos llama al programa, que con todo gusto por línea privada le reiteramos en las vías de contacto del Centro Asturiano. El que llame un teléfono fijo, un teléfono de base desde la casa, marque 15 51 58 58 58. Pero bueno, hoy en día todos tienen celular, todos tenemos celular, y la tecnología nos permite estar en contacto en todo el país y en el mundo realmente. Como por ejemplo, en el 11 51 58 58 58, pero hablando del mundo y hablando de España y hablando de Asturias. Hace unos días estuve en contacto con la dama que tengo en línea, que estaba allá en Asturias y me contaba todo lo que estaban viviendo realmente allá en Asturias, a 12.000 kilómetros de distancia. La tengo en línea en esta mañana de nuestro programa. Pilar Simón, presidenta del Centro Asturiano de Buenos Aires. Hola, Pilar, buen día, bienvenida.
Hola Oscar, buen día y buen día a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Qué gusto tenerte. Bueno, el otro día pensar que te teníamos a 12.000 kilómetros de distancia y bueno, yo te mandaba mensajitos, tú me mandabas mensajitos, estábamos en contacto permanente y bueno, me ibas contando un poquito todo lo que venías desarrollando allí en Asturias. Pero quiero que le cuentes un poquito a la colectividad asturiana aquí en Buenos Aires, Argentina, en el Río de la Plata, que nos cuentes un poco qué es lo que has vivido, que estuviste realmente muy ocupada con trabajos muy importantes para la institución y para todos los asturianos acá en la Argentina. ¿Es así, no es cierto, Pilar? Sí, así es. La verdad tuve una agenda bastante intensa. Creo que he hecho unas buenas relaciones. Ahora, bueno, esperemos que todo lo que fui a ver y todo lo que fui a tratar, que después rinda sus frutos. La verdad, tuvimos, de acá de la Argentina, viajamos de 5 centros asturianos, estaban de Chile, estaba de Madrid y estaba el de la USAM. El primer día tuvimos una reunión de comunidades junto con la presidente, con María Antonia Fernández Felgueroso y la nueva directora de Migración, que es la persona que está reemplazando a la entrañable Begoña Serrano, fallecida este año. Exactamente. Creo que fue una reunión productiva. Después, al día siguiente, tuvimos el pleno de autonomías, donde aparte de estar nosotros, también estaban representantes de todos los partidos sociales de España. Estaban del PP, del PSOE, de Podemos, del colectivo LGTB, un expresidente también nos acompañó en principio el presidente del Principado y la vicepresidente, que es nueva también. Así es. Así que fue una reunión productiva. Esperemos que lo que hemos conversado, lo que hemos pedido, aunque sea que nos puedan dar el 50% de lo que conversamos. Bueno. Si podemos lograr eso, nos podemos dar por satisfechos. Claro. Y ese día también tuve el privilegio, el honor de tener una entrevista privada con el presidente del Principado, con Barbón. Bien. Una persona muy entrañable, muy cercana, muy amable con el trato. Así que bueno, estuvo todo muy bien. Y después tuve reuniones con distintos alcaldes que me invitaron a sus ayuntamientos. Realmente me sentí muy homenajeada. Fue muy gratificante. Claro. Muy gratificante. Claro, sí, qué importante lo que nos estás contando, Pilar. Y bueno, obviamente también hay compromisos que se estuvieron asumiendo, ¿no? Como por ejemplo la estrategia del retorno a Asturias, tengo entendido. ¿Es así, no es cierto, Pilar? Sí, está se llama Compromiso 21 por un lado y Retorno por otro. Y este año también estuvo el tema de añoranzas. Claro. Para añoranzas había 8 plazas, pero solamente se cubrieron 4. Así que para el año que viene dijeron que se iban a duplicar y que iban a ver si podían ver la posibilidad de que hay gente que es muy mayor, de ver si se podía de alguna forma hacer algún tipo de para que algún acompañante pueda ir y ayudarlo también desde el Principado en alguna medida, no en todo el viaje, pero sí pagarle a lo mejor parte del viaje, ver cómo se puede instrumentar para que puedan viajar más personas mayores. Claro que sí. Bueno, justamente la presidenta del Consejo, María Antonia Fernández Felgueroso, destacó el trabajo de ustedes, obviamente de los centros asturianos en todo el mundo. Dijo hay que aprovechar y que realmente poder ser embajadas de Asturias en todo el mundo, en cada lugar, lo que llevan adelante ustedes, el trabajo que llevan, en este caso acá eso fue lo que nosotros le dijimos también. Bien. Que nos utilicen para eso. Bien. Que nosotros, por lo pronto, el centro asturiano tiene capacidad, tiene recursos como para poder ser una embajada. Claro. Que nos utilicen para eso, para el tema de turismo, para el tema de promociones, para el tema de retorno, para lo que necesiten, que nosotros podemos ayudarlos. Bien. Así que bueno, quedamos en eso también, tiene que ser recíproca la cosa. Esperemos que podamos colaborar en eso también y que ellos también puedan colaborar en algo más
hacia los centros asturianos, que muchos necesitan esa ayuda que ellos nos brindan. Claro que sí, Pilar, claro que sí. Estamos charlando con Pilar Simón, preside el Centro Asturiano de Buenos Aires. Aquí en el programa estamos charlando. Pilar, también, ya el gobierno del Principado ha impulsado ya la celebración de lo que es el 4º Congreso Mundial de Asturianía ya en el 2024. ¿Es así, no es cierto? Sí, es así, pero todavía no está definido. Ellos tienen la intención de poder hacerlo, pero bueno, todavía no está definido. Es algo que va a salir mucho dinero. Claro. Asturias no está como hace muchos años atrás. También están pasando por algunos problemas económicos. Claro. No al nivel que tenemos nosotros acá en la Argentina, pero las cosas en España han aumentado mucho también. Claro. Yo hacía, no sé si 3 o 4 años que no iba, y la verdad que está todo mucho más caro que en ese entonces. Así que a ellos también se les complica. Tienen la intención de hacerlo realmente porque hace muchos años que no se hace, pero están viendo todavía en qué mes y se hace difícil. Claro, pero bueno, tienen la intención de hacerlo. Bueno, lo importante que el jefe del Principado de Asturias, el jefe de gobierno, Adrián Barbón, con todo su gabinete lleve adelante el trabajo en lo que resta de este año y ya obviamente para el 2024, y es importante, ¿no?, trabajar en equipo. Sí, me prometió que para el año que viene va a venir. Ah, bueno, perfecto. Así que esperemos que lo podamos hacer realidad, porque es algo que él tiene pendiente. Este es su 5º año que está en el gobierno y es algo que está pendiente, venir a visitar. Claro. Perfecto. Así que bueno, me prometió que iba a venir. Bien. Esperemos que así sea. Ojalá que así sea entonces. Bien, perfecto. Y hablando todo un poco, hablando del Centro Asturiano de Buenos Aires, acá en la República Argentina, bueno, sábado tras sábado uno viene charlando con distintos protagonistas del Centro Asturiano aquí en nuestro programa. Y bueno, Pilar, siguen trabajando, siguen armando cosas, preparando para lo que resta este 2023 y ya proyectando el 2024, ¿es así, no es cierto? Y sí, no podemos detenernos. En la medida de que el presupuesto nos lo permita, continuaremos con las obras. Ahora una obra muy importante es el reacondicionamiento de la piscina. Sí, lo vi. Eso nos lleva mucho dinero, pero era algo necesario. Nos falta todavía alguna etapa en el Panteón. Hicimos una obra importante, pero todavía falta en el Panteón. Estaba, la verdad, muy deteriorado. Claro. El paso de los años para todos es importante. Y bueno, pero el tema de la piscina nos va a quedar muy bien. La municipalidad nos otorgó un préstamo, no es un préstamo, es una bonificación de 10 millones para poder poner el ascensor para discapacitados. Así que bueno, son cosas todas importantes y que era necesario hacerlas. Claro. Estamos ya con la cancha de fútbol 8 en el fondo, que va a ser también para hockey. Ya hemos comprado el pasto sintético y ya se está reacondicionando atrás, que da al vial costero. Bien. Seguimos firmes al pie del cañón. Pero perfecto, Pilar. Lo importante es seguir trabajando por y para la institución, y todos aquellos que se quieran sumar al Centro Asturiano de Buenos Aires, la gran familia del Centro Asturiano de Buenos Aires, simplemente se tienen que acercar a la sede de la calle Solís 475 o también allí al Campo Covadonga, la Avenida Libertador 1081, y pueden asociarse, pueden sumarse y disfrutar de todas las propuestas que tiene el Centro Asturiano de Buenos Aires, que son maravillosas, sin lugar a dudas, Pilar, Yo los invito a que vengan, los que no nos conocen, que vengan, que conozcan nuestra institución, que traten con nuestra gente, que se acerquen, y que vean la linda institución, el lindo club que tenemos, todas las actividades, baile, gaita, tambor, la pandereta, coro, más todas las otras actividades deportivas. Perfecto. Y realmente también quiero destacar la sala Alejandro Casona de la
calle Solís, todo el trabajo que llevan allí en la sede social es importantísimo también, importantísimo. Sí, y que por suerte casi todas las semanas tenemos algún espectáculo distinto. Exactamente, Pilar, exactamente. Así que bueno, Pilar, yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal aquí en Radio del Pueblo para todo el país. Y para cerrar la charla contigo, vamos a disfrutar a la banda de gaites de Oviedo con una propuesta de una suite de jotas. ¿Qué te parece la idea, Pilar? Buenísimo, buenísimo. Bueno, dale. Gracias, Oscar, por todo, un cariño. Un beso enorme y quedamos en línea privada, no me cortes, Gracias, Pilar, y buen fin de semana. Chau, gracias, chau. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Gracias a vos. Disfruten de esta propuesta musical muy, pero muy particular. Vamos entonces. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Muy bien, amigos, 3 minutos pasaron de las 11:30 horas y ahora sí es el momento real del programa, momento real donde nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llegó María Belén Dipsa. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos en este día con el top número 3 de la realeza de España y todas las noticias. ¿Sí? Uy, tenemos acá, de todo, ¿no? Acá tenemos todas las noticias que venimos desde sábados anteriores hablando y bueno, llegó el momento, llegó el gran premio que lo vamos a tener en el top número 1. Ah, llegó la princesa, podemos decir. Sí, también. Sí, Muy bien. Así que bueno, empezamos. Empezamos ahora mismo con el top número 3 y vamos a hablar del rey Felipe VI porque esta semana presidió diversas audiencias entre el Palacio de la Zarzuela y el Palacio Real del Pardo en temas de relaciones internacionales, comunicación, deportes institucionales, pero un evento que visitó el miércoles 18 fue la exposición Miró Picasso, que es organizada por el Museo Picasso y la Fundación Joan Miró en Barcelona, allí en España, que va a estar hasta principios de 2024. Bien. Pero ahí estuvo el rey visitando esta exposición que se está realizando y comparten desde esta iniciativa, desde que, o sea, dicen que Miró y Picasso eran muy amigos, tenían una estrecha relación y ambos donaron a Barcelona sus obras en centros de arte. Entonces ahora juntaron todo y bueno, ahí la gente que esté en España, específicamente en Barcelona, lo van a poder ir a visitar y bueno, después nos cuentan, Sí, totalmente, aquellos que viajan ahora o viajan dentro de unos meses también pueden ir, así que sí, una exposición muy bonita. Y también Felipe VI, el domingo 15, por lo que me estuvieron comentando, parece ser que en el Palacio de la Zarzuela también tuvo visitas reales. Opa. También tuvo visitas reales porque recibió al príncipe brasilero y diputado en su país, Luis Felipe de Orleans Braganza, junto a su esposa y a su hijo, y el pequeño publicó en sus redes sociales que también estuvo con Felipe VI. Ustedes dirán, como príncipe de Brasil. Sí, ¿cómo? Sí, porque hubo realeza también en Brasil, hubo monarquía en Brasil hasta 1889. Después ahí se formó república y bueno, hoy en día hay descendientes de esa familia real que hubo en Brasil. Algunos renunciaron a sus títulos, pero hay otros que siguen, pero de esa familia se divide en 2 ramas. Entonces esta rama principal, que es la que lleva todavía, o sea, como parte de ese título, fue a visitar a Felipe VI. Mira vos. Bueno, aprendemos también un poco de historia, Aprendemos de cultura. Un poco de historia, sí. Todo desciende, de antiguas generaciones, antiguas generaciones. Algunos siguen con títulos, otros no, pero bueno, el que fue a visitar a Felipe VI, que sería como el príncipe de Brasil, fue y lleva todavía como esa parte y es también creo que diputado. Mira, bueno, es decir, hay todavía un poco de realeza en Latinoamérica, acá en Latinoamérica, claro, en Brasil. Así que bueno, hay una cosa nueva para aprender. Mira, totalmente. ¿Vieron? Aprendemos algo nuevo todos los días, Y todavía siguen en contacto con otras monarquías, así que bueno. Interesante. Bien. Vamos a pasar ahora al top número 2. Por favor. Porque el 19 de octubre se realizó la antesala y el tradicional concierto por la entrega de los premios Princesa de Asturias 2023, que es un concierto que se realiza en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo.
que queda en Asturias, Oviedo, Asturias, que es tierra natal de la reina Leticia. Así que ahí se la vio muy contenta. Estaban los reyes, estaba doña Leticia y don Felipe, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que regresaron ambas de su formación. Así que se lo ha visto nuevamente a toda esta familia, integrada obviamente ahí, y muy contento se lo vio también, así que ahí siguieron adelante. Han conocido a la actriz Meryl Streep. ¿Conocieron a Meryl Streep? Sí, se los vio muy felices. Meryl Streep también, una reina, vamos a decirle también, es una reina Meryl Streep, una estrella de Hollywood icónica, no sé. Meryl Streep, estoy segura de que la vieron en alguna película, Mamma Mía, El Diablo Viste la Moda, bueno, digo 2 así, pero es una lista infinita de películas que estuvo, que la verdad la rompieron, todas las que está ella es impecable, sí. Es un 10. Y eso que al principio no la aceptaban, le decían por temas de estética, que no daba con la belleza que ellos querían. Mira. Así que y ella rompió ese estereotipo diciendo que cualquiera podía actuar, y la verdad que es una maestra. Y ahora recibió un galardón. Pero esto lo que se estuvo realizando el 19 de octubre fue la antesala. Claro. Porque ahora vamos a saltar al top número 1, que fue el gran momento. Fue en el día de ayer, la gran ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias 2023 se realizó en el Teatro Campo Amor, y con alfombra azul, no alfombra roja, alfombra azul, ingresaron los reyes de España junto a sus hijas. Pero también se encontraban presentes las abuelas de las jóvenes. Teníamos por un lado la reina Sofía, por parte del rey Felipe VI, y también estaba Paloma Rocasolana por parte de la reina Leticia. Claro. Así que comenzaron la entrega de los 8 premios, que algunos estuvieron presentes y otros no por diversos motivos. Así que ahí tanto la princesa Leonor como el monarca español estuvieron ahí entregando los premios y también dieron sus discursos. Por un lado tenemos a la princesa de Asturias, la princesa Leonor, que habló sobre sentirse identificada con los ganadores, aunque sean mayor que ellas, más grandes que ella, pero siente que transmiten con sus acciones y sus obras, y esa esperanza que guía e inspira a los jóvenes, estuvo diciendo la princesa Leonor. El rey Felipe VI también dio un discurso, pero más centrado en el ejemplo y la excelencia de los premiados, y además tocó temas actuales de los conflictos en el mundo. Así que obviamente como rey tiene que hablar sobre la actualidad. Más bien. Sí. Hubo otro discurso por parte de la actriz, de Meryl Streep. Sí, porque algunos capaz que no saben o no conocen, Meryl Streep narrando es la número 1. Sí. En todas las películas, lo que pasa es que acá los recibimos doblado, con el doblaje, pero allá en Estados Unidos la contratan a veces, capaz que no es tanto la película, pero ella es la narradora. Entonces... Sí, la verdad es que, bueno, es más, tiene audiolibros que son impecables también, o sea, es un poquito lo que decía Belén, ¿no? Que acá nos llega con el doblaje, pero escucharla en inglés, nosotras, o sea, entendemos inglés, pero no tanto, pero la escuchan a ella y estoy segura de que, o sea, pueden entender las expresiones que va haciendo, es impecable, la verdad. Sí, parte del discurso lo que dijo fue: la parte más importante de nuestro trabajo es hacer que cada vida sea accesible y sentida por el público, en un pequeño teatro Broadway o por streaming en cualquier parte del mundo. Mirá. Así que eso es una partecita del discurso que estuvo dando ahí Meryl Streep, y la verdad que es icónica. Es icónica, y este premio muy, pero muy merecido. Sí, además cuando lo anunciaron fue, bueno, es más, nosotros estuvimos en contacto justamente con la Fundación Princesa de Asturias para ver de poder organizar, no una nota con Meryl Streep, porque obviamente, pero sí con la directora y con algún representante de allí. Nos decían, estamos explotados de entrevistas, porque medios de todo el mundo, medios, o sea, que capaz que antes no se acercaban, ¿no? Ahora se estaban acercando justamente porque, bueno, Meryl Streep es ícono mundial. Y me decían, dice, vamos a tener que dejarla para más adelante, claro, porque están explotados de notas. O sea, es una cosa que semanas de trabajo que la verdad que, bueno, dio su fruto, porque también es un reconocimiento que se hace año tras año la princesa de Asturias. Y bueno, en este caso, como Meryl Streep, vuelvo a repetir, se hizo nota mundial, la verdad que sí. Estuvo bailando también con las gaitas. También, sí. Bueno, ese baile que hizo con las gaitas se volvió viral en las redes sociales, lo han tomado diferentes medios de grandes, de chicos, de todos lados, porque no podían creer que Meryl Streep estaba bailando al ritmo de las gaitas. Fue algo, la verdad, alucinante que pasó en Asturias, la verdad que sí. Así que bueno, ven lo que pasa con los medios, se empieza a difundir noticias, se empiezan a difundir cuestiones que, la verdad, capaz que hay cosas que no conocemos
y empezamos a conocer y decimos, mira, como pasó capaz que con el premio Princesa de Asturias, que muchas personas no lo conocían mismo acá en Argentina, y hoy, a través de estas noticias o a través de que personajes como Meryl Streep lo van conociendo. Claro que sí. Aparte, mira, Mili, hoy siguen todavía la familia real, está todavía con actividades hace un ratito. La princesa de Asturias junto a los reyes y la infanta Sofía están dando el premio Pueblo Ejemplar 2023 de Asturias 2000, y este año cayó sobre las parroquias de Arroes, Pion y Candanal, que es en Villaviciosa, allí en Asturias, así que todavía la familia real sigue con estos premios, siguen entregando, galardonando y destacando a algunos sitios y también personas que hacen su día a día y ayudan a las personas, a otras, capaz a guiar, a inspirar, a sentirse un poquito mejor. Totalmente. Así que es así. Totalmente. Así que bueno, Belén, por hoy no tenemos más noticias de la realeza. Por hoy no tenemos más noticias de la realeza y recuerden seguirnos en las redes sociales, que es en Instagram, Facebook y Twitter como El Sol de Nuestra España. Repito nuevamente, El Sol de Nuestra España en Instagram, Facebook y Twitter. También nos pueden seguir en YouTube. En YouTube se tienen que suscribir. Cuando les parece el cartelito rojo ponen suscribir, les tiene que salir suscripto, activan la campanita y ahí pueden disfrutar de los programas completos y las secciones del Sol de Nuestra España. Por ejemplo, la sección de la realeza. Totalmente, iba a decir, la realeza española la pueden volver a disfrutar en el canal de YouTube. Así que bueno, Belén, hasta la semana que viene. Por supuesto, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, amigos, y ahora sí, recuerden que estamos de sorteo. Belén, estamos de sorteo, por favor. Por supuesto, sí. Estamos aquí. Hay que festejar. Hay que festejar, estamos atendiendo el teléfono también, así que... Los mensajes de WhatsApp, todo. Todo. Recuerden que pueden ganarse, atención, son 2 kits que estamos, super kits, más que kits, super kits que estamos sorteando, 2 ganadores, 2 kits. Cada uno se puede llevar una bolsa reutilizable de tela, un calendario 2024, ambos son productos oficiales del Sol de Nuestra España. Sí, tenemos merchandising, porque nos estuvieron preguntando. Sí. Déjeme hacer eso, el brillantito. Totalmente, tenemos merchandising del Sol de Nuestra España. Después también una entrada para la fiesta de la amistad en Centro Cangas del Narcea el 5 de noviembre. Un mate listo, producto de Cacique Artesanías, que hace unos termos del Cacique Artesanías, lo tienen que buscar en las redes, unos termos, unos mates, neceser, es increíble. Aparte el mate listo te acompaña en todos lados. Totalmente, y está todo forrado, la verdad que es, miren, un trabajo hecho artesanal totalmente. Y también estamos sorteando una cena de mar para 6 personas, producto de la cocina de Ana Mellino e hijos. Así que miren todo lo que se pueden llevar, hasta una cena de mar. De todo. 6 personas, invitan a 6 personas, o sea, ustedes 5 más, y tienen para comer ahí una riquísima cena de mar de la cocina de Ana Mellino e hijos. Así que bueno, amigos, ahora sí vamos a hacer una tandita, porque después tenemos mucho más, El Sol de Nuestra España. Tanda y volvemos, gracias. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-7253. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés.
La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, señoras y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras en toda la Argentina, más la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Ya lo tenemos en comunicación al presidente del Centro Cultural del Partido de Astrada en Buenos Aires, que es el doctor José Manuel Besteiro. José Manuel, muy buen día. Oscar te saluda, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, gracias por estos minutos, pero bueno, queremos saber un poco porque 80 años del Centro Cultural del Partido de la Estrada, de esa, digamos, Unión Estradense y de la Federación Agraria de la Estrada, esa fusión, es así, ¿no es cierto? Sí, una fusión que vos sabés que estuvimos viendo los antecedentes y, digamos, arrancaron en 1915. Así que mirá vos si hay historia acá, ¿no? O sea, la Estrada la Estrada actual, el Centro Cultural del Partido de la Estrada se fundó en 1943, pero es el resultado de una fusión de dos instituciones que venían de 1915. Así que imagínate la historia que hay atrás de esto, ¿no? Claro. En mi caso pega mucho porque toda mi familia de allá, entonces yo hoy cuando me pasaban los apellidos de los fundadores, resulta que a muchos los conocí de chiquito, ¿viste? Claro, sí. Entonces es como pasa la película de tu vida en un instante, ¿viste? Claro. Es fuerte, pero bueno, es lindo, una muy linda experiencia. Muy linda experiencia, ya lo creo.
Ya lo creo, sin lugar a dudas. Otro tema también que te quiero preguntar, José Manuel. Sé que asumiste la presidencia de la institución, estuvieron trabajando, siguen trabajando, haciendo remodelaciones, coordinando y organizando todo para que ese inmueble, esas instalaciones de la calle México 2849 estén brillantes. Es así, ¿no es cierto? Estamos trabajando para eso. 3 albañiles trabajando, más plomero, más electricista. Bueno, vamos a llegar bien, pero bueno. Sí. Hubo que hacer muchas cosas para que lleguemos bien. Pero nada, va a ser una muy linda fiesta, va a venir mucha gente, van a venir muchas autoridades, la verdad que un orgullo especial como estradense, digamos, por el nivel de las autoridades que nos van a acompañar. Claro. Imagínate que viene, bueno, en primer lugar el alcalde. Sí. La primera vez que viene a Argentina. Mira vos. Hace 12 años, claro, José López Campos, hace 12 años que es alcalde de La Estrada. Exacto, sí. Un ex basquetbolista de 2,01 metros. Opa. Así que vos imaginate, pobre, lo que debe sufrir los aviones, que él lo ha declarado, por eso lo digo yo. Sí. Y comerse una paliza de 12 horas para venir, la verdad que yo valoro muchísimo eso. Bueno, no solo él, viene el consejero de Cultura y Educación de la Junta de Galicia, Román. Viene el secretario general de Política Lingüística. En fin, viene muchas más autoridades del Consejo. Bien. En fin, les siento un respaldo muy grande a estos nuevos aires que están soplando en La Estrada, la verdad es eso. Eso es importante. Así que el trabajo ves, cuando ves los apoyos, decís, bueno, hay que redoblar el esfuerzo. Pero claro que sí, sin lugar a dudas. Así que bueno, yo hoy dijimos, bueno, queremos charlar un poquito de lo que se viene ahora. Igual otro día te voy a invitar para que charlemos un poco más profundamente de las propuestas que tiene La Estrada aquí en Buenos Aires. Así que yo, bueno, simplemente te quiero agradecer estos minutitos aquí en el Sol de Nuestra España, José Manuel, porque sé que estás con tus actividades y no te quiero interrumpir. Y bueno, y la cita ya la gente, bueno, sabe que están cumpliendo 80 años de esa fusión, de esa permanencia tan importante que es el Centro Cultural del Partido de La Estrada. 80 años de la institución y que obviamente el próximo domingo se estará celebrando allí en la calle México 2849. Es así, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Es así y sabés que te esperamos como siempre, súper bienvenido, recontra bienvenido. Bueno. Así que esperamos verte y que bueno, nada, ya nos conocemos, así que tantos años. Sé que vamos a contar con vos, exactamente. Claro que sí, así que perfecto. José Manuel Besteiro, presidente de la institución, gracias por este ratito aquí en el Sol de Nuestra España, Decisión Federal, y para cerrar la charla contigo te voy a proponer, vamos a escuchar a Ana Quiro, la recordada Ana Quiro, una voz inigualable, y por otro lado, un gran caballero que es José Ramón Galloso, del programa Luar de la Televisión de Galicia, con una versión de Alecrín, un título un tema muy suave, y con un tema, creo que uno habla de los alecrines, pintando de amarillo las campiñas de Galicia, así que bueno, Alecrín lo vamos a compartir contigo, Ana Quiro y José Ramón Galloso. ¿Te parece, José Manuel? Me parece perfecto. Dale. Espectacular. Abrazo grande, quedamos en línea privada. No me cortes, no me cortes. Dale, gracias. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. El doctor José Manuel Besteiro, presidente del Centro Cultural del Partido de La Estrada de Buenos Aires, 80 años de la institución aquí en la República Argentina, ha sido protagonista del día en el Sol de Nuestra España. La música, Alecrín, Ana Quiro y José Ramón Galloso. Vamos. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo.
Bueno, acá estamos, qué linda versión de Alecrín, estábamos aquí justamente charlando con la producción, recién que conversamos con el doctor Besteiro y esta la versión de Alecrín de Galloso, que es un gran comunicador, un gran profesional de los medios de la televisión de Galicia, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, tenemos unos minutos todavía para llegar al mediodía, nos quedan un par de minutos para falta 11:58, estamos bien en horario, dos cosas. Vamos a hablar de tiempos de espectáculos y eventos de nuestra colectividad aquí en la República Argentina. Hoy, por ejemplo, hay uno también en Fedespa, ya vamos a comentarles, Mile se lo va a decir. Pero, señoras y señores, presten atención. ¿Por qué? Porque estamos llevando adelante este gran concurso donde vamos a realizar el sorteo el próximo sábado, o sea que hoy pueden llamar durante todo el día, en la semana lo pueden hacer también, el sábado también pueden llamar, mensajes, redes sociales, porque estamos festejando el 28 aniversario, o sea, el aniversario número 28 de nuestro programa El Sol de Nuestra España, y es un super sorteo. Va a haber dos ganadores que cada uno de ellos se va a llevar un bolsón espectacular. ¿De qué consiste? Les cuento. Una bolsa reutilizable de los productos oficiales del merchandising, como quien dice, del Sol de Nuestra España. Un calendario 2024 del Sol de Nuestra España. Me pregunto si hay algunos abanicos también. ¿Hay abanicos? ¿No hay abanicos? Estamos ampliando la gama de merchandising, así que de a poco vamos a ir contándoles. Bien, perfecto. Aparte, para ese premio van a recibir una entrada, una invitación para la fiesta de la amistad del Centro Cangas de Narcea, mi querido amigo Carlito Ferré, hincha de Boca, que nos vamos preparando, obviamente, para el 4 de noviembre, querido Ferré. 4 de noviembre tenemos la Copa Libertadores de Boca, así que el 5, Ferré, querido, junto con Horacio tiramos la casa por la ventana, ahí en Cangas, Así que bueno, porque el 5 de noviembre a la 1 de la tarde es justamente la fiesta de la amistad. Así que va a haber una entrada para este ganador, un mate listo, un termo mate listo, producto de Cacique Artesanías, en Instagram y en redes, @Cacique Artesanías, también, y una cena de mar para 6 personas, productos de la cocina de Ana Mellino, e hijos. Así que participen, señoras y señores, nos tienen que llamar con todo esto. Va a haber 2 ganadores, pero cada uno de ellos se va a llevar todo esto. La bolsa reutilizable, el calendario 2024, la entrada para la fiesta de la amistad de Cangas de Narcea, el mate listo, un termo mate listo, producto de Cacique Artesanías, la cena de mar para 6 personas, gentileza de la cocina de Ana Mellino. Todo eso se lo va a llevar un ganador. Va a haber 2 ganadores. Así que participen. ¿De qué manera? Lo pueden hacer hoy, durante la semana y el sábado que viene en estas vías de comunicación. Vamos, Mili. Así es, a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp o la llamada normal también lo pueden hacer. Recuerden que si es desde un teléfono fijo que nos llaman es 15 36 76 6100. Repito, 15 36 76 6100, ahí se pueden comunicar, nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento, nada más, y ya están participando. Recuerden que aquellos que tienen redes sociales en Instagram y Facebook también pueden participar, así que tienen varias opciones, Exacto. No hay excusa para no participar, y recuerden que en la semana también se pueden anotar, si no es hoy, toman nota del teléfono hoy, 11 36 76 6100, y cuando tienen un ratito libre dicen, bueno, voy a participar, y nos mandan ahí el mensaje y ya están participando, atención. Así que ya va a haber 2 ganadores, y cada ganador se va a llevar todos estos premios, y a propósito, y hablando de Cacique Artesanías, nos especializamos en equipo de mates, vasos térmicos, botellas deportivas, mate listo, botineros neceser, personalizados en eco cuero, pegados, cosidos a manos en forma artesanal. Seguinos en las redes sociales, Cacique Artesanías, y llegado el caso lo quieren con la bandera de España, con el
Toro Español. Bueno, tienen la propuesta, o con algún equipo deportivo también, el que sea de San Lorenzo, el que sea de Independiente, el que sea de Boca, el que sea de River, así que por eso. Bueno, hablando de San Lorenzo y hablando de todo un poco, un saludo a mi querido Julio Axel, que el otro día transmitimos en Radio Belgrano, en la colega Belgrano, el partido de San Lorenzo. Así que para Julio Axel, un abrazo grande, querido Julito, y para Graciela, para la hermana Grace, un beso enorme, mi amor, para vos y para toda la familia, que hace tantos años nos conocemos con la familia Axel. Así que el otro día estuvimos ahí haciendo San Lorenzo justamente en Radio Belgrano. Bueno, mire, Dipsa, acá estamos en nuestro programa En el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país, y vamos ahora sí con información también de eventos de nuestra colectividad. Vamos, que ya llega el mediodía. Muy bien, rápido les voy a comentar porque recuerden que en FEDESPA, en la Federación de Sociedades Españolas, se está realizando las galas de la Hispanidad. Hoy, sábado 21 y el domingo 29 de octubre a partir de las 18 horas. Así que esto es en Capital Federal, en Bernardo de Irigoyen 672, en La Patriótica, para que tengan en cuenta. Estas galas de la Hispanidad van a reunir, miren, a los principales centros, a los principales cuerpos de baile y también de canto. Los coros van a estar presentes, por ejemplo, la Asociación Canaria Zona Norte, Centro Cultural Andalucía, Marita Tuero y Andrea Mercedes Gallo con Españolísimas, que ahora les voy a contar porque... Las quiero ver. Sí, las chicas de Españolísimas van a estar dando un show gratuito, ahora les voy a contar. El Archipiélago Canario también, el Coro Centro Salamanca, la Casa de Galicia, Tuy Salceda Asociación, Centro Asturiano, la Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela. Eso es hoy. Exacto. 21 de octubre. Bien. A las 18 horas y luego el domingo 29 de octubre se repite esta gala de la Hispanidad. Exacto. Es muy interesante la propuesta. Con otros invitados. Obviamente, claro, sí. Claro. Aquellos que quieran participar se acercan directamente hoy, unos minutos antes de las 18 horas, en Bernardo de Irigoyen 672 en La Patriótica. Así que muy simple, van directamente para retirar la entrada. Y aparte accesible el valor de la entrada. Sí. Así que le mandamos un beso a Pablo y a Mariela, que seguro nos están el arquitecto Pablo Marnotes Raña, presidente de la Federación de Sociedades Españolas de Argentina, su esposa Mariela, que está como siempre acompañándolo en todo, Muy bien, así que, y ahora seguimos, como les decía, las chicas de Españolísimas, el próximo 24 de octubre van a estar realizando, el 24 de octubre a las 19 horas, Sí. en el Colegio de Escribanos, que queda en Callao 1542, y es acá en Capital, En Capital, Callao y Las Heras, claro. Sí. Van a estar realizando un show gratuito. Así Gratuito, que martes 24 a las 19 horas, si están cerca ahí del lugar, la entrada es por orden de llegada hasta agotar stock, Así que para aquellos que quieran ir van a poder disfrutar del show de Españolísimas y la orquesta de Castañuelas, claro que sí. Así que las pueden seguir también en las redes sociales como show Españolísimas y ahí van subiendo ellas todas las noticias que tienen. Así que antes de seguir, no quiero dejar pasar, yo sé que estamos a 21 de octubre, ya pasó, pero el 19 de octubre fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, así que hay que difundir el mensaje, claro que sí, tanto en hombres como en mujeres como en hombres también, porque los hombres también tienen que hacerse los chequeos, así que hay que ir al médico, hay que hacerse los chequeos correspondientes para justamente evitar todas cosas que puedan llegar a futuro. Así que también ahí el 19 de octubre no queríamos dejarlo pasar por alto. Bien, perfecto. Bueno, tenemos que ir a la pausa de la radio, pero antes, Mili, si te parece, vamos a destacar lo siguiente. Se está preparando la Junta de Galicia en la Argentina y entidades gallegas en la República Argentina están preparando los actos de la Gran Romería Gallega en Buenos Aires. ¿Cuándo? En el mes de noviembre. Van a contar con 300 artistas en escena. Y van a colaborar más de 30 instituciones gallegas. Quiero destacarlo esto porque el delegado de la Junta de Galicia en Argentina, Alejandro López Dobarro, ya asistió a una reunión preparatoria para esta gran romería gallega, junto a presidentes, a representantes de instituciones y entidades gallegas acá en la República Argentina. Bueno, ¿cuándo se va a llevar a cabo esto? Vayan agendándolo. Va a ser el domingo 26 de noviembre. Domingo 26 de noviembre a partir de las 12 del mediodía en el Centro Galicia de Buenos Aires. ¿Estamos? Así que bueno, para que lo tengan en cuenta. La Gran Romería Gallega va a ser en el Centro Galicia de Buenos Aires. Después yo quisiera saber si esto se va a hacer en el Centro Galicia de Buenos Aires, sede central, en la calle Mitre, o en el Campo Galicia
allá en Olivos. Así que después hablaremos con Alejandro López Dobarro también para que nos vaya comentando un poquito. Señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país. Nos hemos pasado ya 7 minutos y medio, casi 8 de la hora 12 en territorio argentino. Hacemos la pausa, última pausa de esta propuesta, de esto que fue, es y será el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Pausa y ya llegamos para la tercera y última hora. Vamos. Esto es el Sol de Nuestra España. Y acá siento tu amor que lo tengo callado. Va escondido y vibrando en mi alma querida. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, señoras y señores, estamos aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo para todo el país, en este momento que llega de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Les quiero contar, ahora vamos a hablar un poquito con el invitado que tenemos ya en línea en el programa, vamos a hablar un poquito del marco del Congreso Internacional de Casas Regionales de Castilla-León, que se realizó en Salamanca el fin de semana pasado, 13, 14 y 15 de este mes, algo muy interesante, realmente muy interesante. Se suscribió convenio entre Alumni y también la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Se designó también por la primera parte a Ángel Hernández, gerente de Alumni, y a nuestra querida amiga Susi Bello Knoll, coordinadora del capítulo Argentina. Por la otra parte, a la presidenta de la Federación, Emilce Arroyo Pastor, y a su secretaria también, para llevar adelante el ambicioso proyecto de trabajo colaborativo. Algo muy importante que ahora lo vamos a charlar con el invitado que tenemos en el programa. A propósito, les quiero contar que saben ustedes que la Federación, que es una entidad sin fines de lucro, creada un 22 de mayo de 1990, está integrada por las asociaciones castellanas y leonesas de toda la República Argentina. Y este capítulo Argentina de Alumni fue creado justamente el 8 de marzo del año pasado, en el 2022, y desde ese momento ha sido apoyado por la Federación en sus actividades, tanto en forma directa o a través de sus casas, como el caso del Centro Salamanca de Buenos Aires, el Centro Zamorano de Buenos Aires y el Centro Burgales. Les quiero comentar que el vicepresidente Alumni, Román Álvarez Rodríguez, Emilce Arroyo Pastor, también junto a Aide Novara, vicepresidenta del Centro de Bolívar, Beatriz Romillo, presidenta de Tres Lomas, Fiorella Pezza Novara, integrante del grupo de jóvenes de la Federación, y también Adriana Cordero, vocal de la Comisión Directiva del Centro Zamorano, también secretaria de la Federación de Sociedades Españolas de la Argentina, de FEDESPA, ratificaron este acuerdo en el aula Francisco de Vitoria, junto a la placa que recuerda al héroe de la independencia argentina, don Manuel Belgrano, quien pasara por las aulas de Salamanca también como estudiante. Así que esto es muy importante, que ahora vamos a estar conversando con nuestro invitado, que ya lo tenemos en línea. A propósito, les cuento que AHAP tiene que ver con los profesionales de la República Argentina, y el Centro Región Leonesa están organizando un nuevo ciclo de cine, proyección y debate sobre el film Asbestas, que fue realizada el año pasado, en el 2022, la dirección de un grande como Rodrigo Sorogoyen, y la coordinación de Lilian Suaya. Esto se va a llevar a cabo el próximo jueves 26 de octubre, esta semana, a las 19 horas, en el Centro Región Leonesa, en la calle Humberto I, 1462, aquí en Capital. Para reservas les doy un correo electrónico, que es secretaría@ahap.org.ar. Reitero, secretaría@ahap, reitero, es ahap.org.ar.
.org.ar, y si no les doy un teléfono, es el 43 43 90 61. ¿Está? 43 43 90 61. Llaman allí y por supuesto van a tener mayor información. Les cuento rapidito, el Centro Zamorano invita al Centenario en Colores. Concurso de arte, ¿cuándo? El próximo 18 de noviembre a la hora 18 en Bernardo de Irigoyen 672, donde está ubicada la Federación de Sociedades Españolas y la Patriótica. Para información, centenarioencolores@gmail.com. Reitero, centenarioencolores@gmail.com. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasó en Castilla y León, lo que pasó en Salamanca por un lado, y luego lo voy a invitar al caballero que tengo en línea que charlemos un poquito de la institución que él preside. Mi querido Rubén Gómez, presidente del Centro Salamanca de Buenos Aires, muy buen mediodía. Oscar te saluda, ¿cómo estás? Hola Oscar, buen mediodía para vos también y la audiencia, espero que todos estén bien. Bueno, gracias por estos minutos. Sé que ya obviamente regresaste a Buenos Aires, regresaste a la República Argentina. Bueno, danos un concepto desde tu punto de vista, vos sos un profesional, y bueno, ¿cuál fue tu impresión que te llevaste de este Congreso Internacional de Casas Regionales de Castilla y León en Salamanca y que tú has representado a vuestra institución? Claro que sí. Mira, la verdad te cuento, fue una experiencia muy enriquecedora. Yo es la primera vez que voy a un congreso de este tipo. Uh-huh. El primero se había hecho hace 14 años, que recién, se repite ahora, sí. Y reconocí incluso por las autoridades que fue demasiado demorado esto, uh-huh. que debería haberse hecho un poco antes también, pero pandemia de por medio, situaciones generales de las instituciones hicieron que esto se demorara. Claro. Pero la experiencia fue muy enriquecedora, poder haber estado ahí compartiendo con las autoridades, tanto con el presidente de la Junta de Castilla y León, que es quien abrió el Congreso, sí. Con su consejero de presidencia, con el presidente de la Diputación, con el rector de la universidad. La verdad que haber podido compartir con esta gente el día a día y poder intercambiar opiniones y demás, creo que para todas las instituciones fue algo muy positivo, ¿no? Claro. Ahora, referente al Congreso, te puedo contar que fue agotador, porque fueron 2 días y medio de jornadas que se arrancaba a las 8 de la mañana y se extendían entre la jornada del Congreso más las celebraciones que teníamos a posteriori, se hacía a las 10, 12 de la noche y al otro día otra vez arrancar muy temprano. Se hizo bastante agotador porque había mucho contenido en el Congreso, uh-huh. Teniendo en cuenta, yo creo un poco fue la demora en el tiempo en hacer este segundo Congreso, y la otra, que en el medio surgió tanto avance tecnológico, uh-huh. que fue una de las materias principales de este Congreso. En este Congreso se trató tanto de lo que son las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, sí. Nuevos sitios web, o sea, hubo mucho material para compartir y hablar que, siendo 2 días y medio nada más, fue bastante cansador. Pero claro que sí, esperamos que para el próximo Congreso pueda ser un poco más de tiempo, o quizá las temáticas sean un poco más acotadas para que no sea tan sacrificado tener que permanecer en las jornadas ahí del Congreso. Claro que sí. Aparte dio mucho hincapié en su inauguración el presidente de la Junta de Castilla y León, estamos hablando de Alfonso Fernández Mañueco, lo que tiene que ver el futuro, ¿no es cierto?, los jóvenes también, y toda esa impronta que hay que darle, ¿no es cierto?, a este Congreso con vistas al futuro también. Sí, porque en lo que fue la temática que se trabajaba en grupos, uh-huh. Una de ellas era ver cuáles eran las realidades actuales de las casas, claro. Cuáles eran las proyecciones de actividades a futuro, y y cómo se iba a hacer la sustentación económica, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y lo que uno uh-huh. lleva de aquí y que hemos podido compartir con otros países es que a todos les pasa lo mismo, que la gente que está participando en las instituciones son gente de una edad importante, uh-huh. Y lo que se necesita es ir generando un recambio. Exacto. Un poco se habla siempre de los jóvenes, ¿no? Pero sí. Una idea que surgió, que fue muy interesante, porque uno piensa en los jóvenes
jóvenes y los quieren poner como a presión, ¿no? Entrar en las instituciones. Entonces lo que uno hablaba es que hoy por hoy lo primero que hay que encontrar es la generación intermedia, ¿no? Porque las instituciones están con gente por encima de los 60 años quizá, y entonces lo que se necesita hoy es encontrar precisamente esa banda intermedia de 40, 50 años que a su vez tienen hijos chicos y que vengan a participar a los centros y de alguna manera se vayan formando para hacer esta transición y trabajar en conjunto. O sea, no es los mayores o los jóvenes. En realidad tenemos que trabajar en conjunto todos y poder generar esta transición para que las casas puedan perdurar en el futuro, ¿no? Pero excelente lo que nos estás comentando, Rubén, el proyecto de trabajo, de colaboración entre todas las casas, en este caso de la República Argentina, pero también de otros países que se han sumado a este Congreso Internacional que se llevó a cabo el fin de semana pasado. Bueno, volamos 12.000 kilómetros, mi estimado Rubén Gómez, volvemos acá a la República Argentina y el Centro Salamanca tiene una propuesta y un espectáculo musical totalmente gratuito para el próximo domingo 5 de noviembre. Qué lindo título, Entre dos Patrias. Es así, ¿no es cierto? Es así, Oscar, y te cuento que esta fue una idea que ya se venía gestando hace un tiempo, ¿no? Y bueno, el tema era tratar de ponerla en práctica porque demandaba una inversión económica importante, porque como podrás ver en el programa, el nivel de los artistas que van a participar es un nivel alto de artistas dentro de cada uno de su rubro. Claro. Lo que hubo este año del Ministerio de Cultura de la Nación, a través del programa Colectividades, salió un subsidio para apoyar a eventos culturales que quisieran hacer las entidades. Bien. Y bueno, en nuestro centro decidimos presentarnos junto con muchas otras entidades de distintas colectividades, no era solo Colectividad Española. Y bueno, muchos centros fuimos adjudicados con esto del apoyo del Ministerio de Cultura para poder realizar el evento, con lo cual estamos más que orgullosos de que hayan aprobado nuestro proyecto, que era bastante ambicioso, pero bueno, tener este acompañamiento, aunque sea con una parte, porque el resto hay otra parte que la tiene que hacer frente a la institución, por lo cual también estamos dispuestos a hacerlo, porque creemos que es un espectáculo que es muy bueno para poner en escena, donde vamos a hacer un viaje tanto de ambos lados del océano, viendo cómo fue la vida del inmigrante antes de que partiera y luego de que llegara a nuestro país, ¿no? A la República Argentina, y bueno, las actividades que han hecho y cómo ellos han enriquecido nuestra cultura y nuestra tradición también a partir de este gran paso que tuvieron que dar y llegar acá y bueno, empezar el paso a paso para poder cumplir sus sueños, formar sus familias y demás. Así que el espectáculo le invitamos a todo el mundo que venga, es con entrada libre y gratuita, como dijiste vos. La propuesta es de muy gran nivel y yo le digo a la gente, no se lo pierdan, vengan a verlo porque se van a ir con el pecho lleno de emoción. Claro que sí, y si me permitís, Rubén, quiero destacar quiénes van a estar actuando, que eso es muy importante, ese 5 de noviembre a las 17:30 en el Centro Salamanca, allí en Avenida Independencia 2540, van a estar actuando Rocío del Cielo, Retumba Malambo, Claudio Villafañe, en la dirección de Gabriel Barros, Las Sultanas van a estar, el grupo Traspasos, en la dirección Aníbal Jiménez, el ballet Luna Morena, en la dirección de Mabel Ricci y Mariana Fernández, la coral El Mántica, el ensamble Castañuelas, el piano César García, la dirección general de como nuestra querida Liliana Montiel. Realmente bien pesado, como quien dice, este espectáculo para que uno se pueda emocionar y disfrutarlo intensamente este 5 de noviembre, Rubén, ¿eh? Totalmente, por eso te decía al principio, yo le invito a toda la audiencia a que realmente ese día ya se lo agenden, porque todavía tienen 2 semanas para prepararse y ver qué van a hacer con sus agendas, pero es un evento que no hay que perdérselo, porque dentro de lo que los espectáculos y actividades culturales que hacemos dentro de nuestra colectividad, que son muchas, este es un espectáculo que se va a destacar y va a dar que todo el mundo hable de él. Va a dar que hablar, sin lugar a dudas. Así que, señoras y señores, recuerden, Entre dos Patrias, domingo 5 de noviembre, 17:30 horas, en Centro Salamanca, Avenida Independencia 2540, en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Después, en las próximas emisiones del Sol de Nuestra España, estaremos nuevamente ampliando un poco más de todo esto que se va a llevar adelante allí en la institución. Gracias por este ratito, Rubén Gómez, presidente de nuestro Centro Salamanca. Gracias, como
como siempre por estar con nosotros. Disfrutamos contigo la charla. Un gran cariño también a toda la comisión directiva, a Lorenzo Lucas González, vicepresidente, a Alegría, a toda la comisión directiva por completo, porque ustedes llevan un trabajo constante. El año pasado, cuando cumplieron los 100 años, se habían puesto ya en marcha para trabajar. Este año 2023 siguen, y ya van proyectando el 2024, que eso es muy importante, Rubén, Así es, tenemos sorpresas para el año que viene también, así que hay que estar atentos a cómo se va a ir desarrollando las propuestas desde principios de año. Pero perfecto. Desde ya te agradezco tanto en mi nombre como del Centro Salamanca y todas las instituciones, porque siempre ustedes están disponibles para apoyarnos y darnos ese lugar para dar difusión a las actividades que hacemos, y que sé que ustedes también las disfrutan y las comparten. Ya lo creo, lo disfrutamos intensamente realmente, y para disfrutarlo contigo, estimado Rubén Gómez, y con la audiencia que nos está escuchando aquí en el programa, vamos a compartir Tuna de Derecho de Valladolid y esta versión de Horas de Ronda. Te mando un abrazo grande, Rubén, y quedamos en línea privada, compartimos la música, ¿te parece? Sí, Oscar, muchas gracias, un abrazo para vos, para tu equipo también, y estamos en contacto y nos vemos pronto. Claro que sí, abrazo grande, Rubén, y buen fin de semana. Gracias, chao. Gracias, vamos con la música. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, estamos aquí en nuestro programa a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras. Llega el momento del tránsito y el transporte argentino con el caballero del tránsito, el señor Ernesto Arriaga. Arriaga, buen mediodía, bienvenido, ¿cómo vamos? Buen mediodía, nublado y sin lluvias acá en el AMBA. Bueno, perfecto. Arriaga, antes de dar un pantallazo general del tránsito en la Argentina, ¿qué está sucediendo en la ruta 34, provincia de Santa Fe, por favor? Está cortada porque un camión y un auto chocaron de frente, el auto a 100 y el camión a 80. El auto perdió el control, se metió, aparentemente, va a haber peritaje, por supuesto, debajo del camión. Sí. Las dos personas que iban, hombre y mujer, fallecieron instantáneamente. Imagínate, a 100 y el camión a 80. Claro. Ruta convencional, ruta cortada, kilómetro 326, entre Ceres y Rufo, provincia de Santa Fe. Ajá, perfecto. Y obviamente van a tener que verificar y ver realmente cuáles fueron los motivos de este accidente, de este choque, Arriaga. Los peritos lo van a hacer. No hubo testigos, sacate los tres pautas que lo va a hacer el peritaje. Primero, la distracción. Sí. El perito lo va a tratar de reconocer. Sí. Después, la ruta está buena, no llovía y hay buena visibilidad. Ajá. Después la distracción. Sí. La distracción, alcoholemia en sangre. Sí. O, lamentablemente, no lo encuentran también, si el camión y el auto tienen la verificación técnica vehicular, la BTV. Correcto. Porque también el perito no descarta, sí, que sea un error técnico, claro, pero normalmente es normal. Pero si falló algo técnicamente, si los vehículos tienen la BTV, es fundamental también en un porcentaje. Claro, exactamente, totalmente de acuerdo. La BTV es un factor fundamental en las unidades, en los vehículos, coche, unidades o vehículos de carga. Eso es muy importante realmente, Arriaga. Exactamente, vehículo particular, de pasajeros o de carga. Por eso a veces insistimos que es un porcentaje menor, claro, pero la parte técnica se suma. Si vos, por ejemplo, no te ande bien el freno, sí, vos clavás los frenos, sí, no hubo error humano, el auto se te cruza y te mete bajo el camión. Exacto. Porque el freno no estaba verificado, que andaba mal. Claro. Bueno, esas son las cosas que uno después no lo ve. No lo ves, si el freno anda mal, no lo ve. Claro, exactamente, Arriaga. Así que bueno, teniendo en cuenta entonces en la provincia de Santa Fe esta situación de este accidente vial, esta situación vial que se está viviendo, por el momento sigue cortada la ruta entonces. Está cortada, ahora está haciendo que transiten de a poquito, claro, por
una banquina, recordemos que la ruta 34 va de Rosario hasta Santiago del Estero, Tucumán, por la 9, pero es una ruta muy importante, que lo que pasa es que no sale de Buenos Aires, entonces no la tenemos en cuenta. Claro, exactamente. Perfecto, Arriaga. Bueno, Arriaga, contanos un poco en líneas generales cómo están las autopistas, el resto de las rutas del país, aeropuertos y los trenes en líneas generales, por favor. Muy bien, mañana subtes, trenes y colectivos gratuitos para ir a votar. Ajá, perfecto. En el AMBA. Y en las provincias se adhirieron 19 provincias. 19. Así que 19. Podés ir a votar, subís al colectivo y dices, voy a votar con el documento en la mano, el colectivo te deja subir y de vuelta. Perfecto. Y además, la General Paz normal, las autopistas normales, recordad que cuando hay elecciones es el momento de menor cantidad de vehículos en todas las autopistas, en todas las rutas. Claro. Porque la gente está más estática. Exacto, exactamente. Están pensando en el día de mañana, domingo, para ir a votar a sus lugares que corresponde. Perfecto. Recordemos que hubo 11 millones de personas que no votaron en las PASO. Exactamente. Y acá van a ir a votar muchos más. Sí. Y estoy oyendo que los resultados van a ser más claros, más precisos, más temprano, porque no hay tanta boleta y más sencillo. Exactamente. Mismo acá en la ciudad de Buenos Aires también, que va a ser todo con papel, exactamente, con boletas. Así que, ¿cómo están los aeropuertos, estimado Ernesto Arriaga? Vos sabés que Estados Unidos mandó una alerta mundial de viajes de avión, que tenga precaución y que haya buen control en todo el mundo. Ayer viernes, era la mañana, me llama Martín Arriaga, mi hijo, dice, papá, estoy en Aeroparque y me quieren sacar a la calle. ¿Pero qué pasó? A ver, averigua. Amenaza de bomba Aeroparque, se cerró Aeroparque 5. Ayer se cerró el Aeroparque de Jorge Newbery por una amenaza de bomba en 5 vuelos a Mendoza, de 3 compañías, y se cerró, evacuaron el Aeroparque de Jorge Newbery. Claro. Y bueno, justamente Estados Unidos había dicho que que hay problemas en el mundo con este tema israelí, no Palestina es un país, sino con los guerrilleros. Los guerrilleros, jamás. Y mira, llegó acá a Aeroparque. Hubo una amenaza de bomba, estuvieron 3 horas, revisaron todo y no hubo nada aparentemente. Claro. Aparentemente no hubo nada. Y se reanudaron los vuelos. Ajá. Ahora, 3 horas a lo que fueron. Y sí, un caos, me imagino, exactamente. Bueno, el otro día a mí me llegó un Twitter de Alerta News, también, que del país del norte. Alerta News, tomando ciertos recaudos en los aeropuertos, estaciones de trenes de todo el mundo, porque estamos sujetos a un cuadro de situación bastante complicado mundialmente hablando, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa. Así que, por eso, perfecto. Decile a Mili, por favor, que hace espectáculos y que hace todo lo que es la realeza y demás, que lo hace muy bien. Belén, que se fije, que lo estoy viendo, el vestido de novia de la hija de Luis Miguel. Perfecto. De Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. ¿No le invitaron a usted al casamiento de la hija de Luis, mi querido Arriaga? No iría porque no corresponde. Está bien, perfecto. La hija de Luis Miguel, obviamente, Michelle, si no me equivoco, creo que Estefanía, ¿no? No, Estefanía la ex. Estefanía Salas, claro, la hija de... Estefanía es la ex de Luis Miguel. La ex de... perdón, no dije nada. Entonces yo no me meto en el espectáculo de este... La hija es Michelle, claro. Usted sabe que yo a Luis Miguel lo conozco personalmente y he tomado café con Luis Miguel, ¿sabía usted? Vamos, di propio, Cacho. Pero escúcheme, yo todos los artistas que conozco, desde Luis Miguel, el Puma Rodríguez, Sandro, Montané, todo, cuando yo fui durante tantos años el locutor de Juan Alberto Mateico, Mateico me permitía a mí, a quien les habla, y a Estelita Montes y a Anito Artaza, compartir la mesa de almuerzos o de cenas o de café con él, así que, y con los artistas, así que obviamente eso es muy importante. Lo único que no me cierra de Luis Miguel, que me da tristeza, no lo juzgo, no juzgo, ¿de acuerdo? No lo juzgo, pero me da tristeza el tema del desconocimiento de la madre.
Bueno, eso sí, ese es un tema que hay que estudiarlo y analizarlo. Complicado el tema, complicado, Arriaga. Sí, no lo juzgo ni nada, pero ahora que él figura mundial nadie dice nada de él. Claro, pero o se dice poco, no sé por qué, pero es triste eso. Ajá, es cierto. Así que, bueno, mi querido Arriaga, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España? Por supuesto que nos encontramos en el Sol de Nuestra España y vamos a esperar la semana que viene. Sí. Ya te la tiro. Sí. Te la tiro, Dale. Atajo. Los argentinos contra los ingleses. Guerra en la cancha. Sí, guerra en la cancha de rugby. Vamos Argentina, Inglaterra, vamos todavía. Vamos, Arriaga. Abrazo grande. Fiun, Arriaga. Guerra linda. Sí, por supuesto. Porque hoy, teóricamente, deportivamente Sudáfrica hablando, le va a ganar a Inglaterra. Sí. Y Argentina, Inglaterra en la cancha de rugby en Francia. Qué bueno. Así que, Arriaga, nos reencontramos el fin de semana que viene. Abrazo grande y un beso a María. Saludos a la excelentísima producción del señor Cachino. Gracias, abrazo grande. Fiun, Arriaga. Fiun. Chao. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Tenemos pausa, pero antes de la pausa, señoras y señores, nos están avasallando, nos están matando con los llamados, los mensajes. Paciencia, todos van a poder comunicarse. Recuerden, hoy tienen para poder llamar, hoy. En la semana también lo van a poder hacer, el sábado que viene también, porque el sábado que viene, estamos haciendo la aclaración, el sábado que viene haremos el sorteo de los 28 años del Sol de Nuestra España, súper sorteo, así que tienen tiempo para llamar hoy, para hacerlo durante la semana y el sábado que viene. No se duerman, porque como dice el refrán, cocodrilo que se duerme pasa a ser cartera. ¿Estamos de acuerdo? Así que tienen tiempo para comunicarse. Recuerden, estos son los premios para 2 ganadores. Cada ganador se va a llevar una bolsa reutilizable, producto oficial del Sol de Nuestra España. Un calendario 2024, producto oficial del Sol de Nuestra España, nuestro merchandising. También una entrada para la fiesta de la amistad del Centro Cangas de Narcea de Buenos Aires, que es para el 5 de noviembre. También un mate listo, un termo mate listo, producto de @cacique artesanías también. También una cena de mar para 6 personas, gentileza de la cocina de Ana Mellino. Todo eso en un ganador, más otro ganador que se va a llevar lo mismo. Así que participen porque son muy buenos premios, 2 premios gigantes, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo tiene que hacer la audiencia, Mili Dipsa, para estar en contacto hoy, durante la semana y el próximo sábado? Vamos. Muy simple, pueden comunicarse al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15. 15 36 76 6100, sino a través de Facebook e Instagram también pueden participar, ya están ahí los posteos, así que muy simple, nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento y están participando, muy simple, así que a participar, a participar. Pero claro que sí, un beso grande para mi querido José Mamana y Alicia, su esposa, sé que vas a estar ahí con el Salamanca actuando en la federación, así que hoy te vamos a estar viendo, querido José, así que un beso grande para Alicia y José Mamana, que también hoy grande lo de Fedespa, no perdérselo, no perderse, hay lugar para todos, así que por eso. Así es, y antes de seguir con la tanda, quería mandar un saludo, hoy está cumpliendo años alguien del equipo del Sol de Nuestra España, podemos decirlo así. Es la madre de la productora ejecutiva de Mónica y abuela, la abuela Norma, que está cumpliendo Doña años. Norma Cervantes, que está cumpliendo años. No voy a decir la edad, pero bueno, también descendiente de española, o de españoles, obviamente. Cervantes. Sí. Así es, así que feliz cumpleaños, estamos acá festejándolos todos, Exactamente. Aquí en el estudio la tenemos en un lateral, que dentro de la oficina, así que por eso, bueno, un beso grande para Norma, una gran mujer, una luchadora de la vida, sin lugar a dudas. Hacemos una pausa comercial del programa, ¿les parece? Ya en instantes llega Roberto La Rosa con el deporte argentino. Pausa de nuestro programa, Gustavo, y ya volvemos. Gracias. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple.
Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-725883. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, señores y señores, momento del deporte argentino. O sea, en la primera hora tuvimos el deporte español con Tony Cabot, como siempre, pero ahora llega el deporte argentino, porque tenemos hinchas de San Lorenzo, hinchas de Independiente, hinchas de Boca, hinchas de Racing, hinchas de River, hinchas de Lanús, hinchas de tanto, hinchas de Chincha, pero bueno,
Hay tantos hinchas también en la vida, pero acá lo tenemos a nuestro hombre del deporte argentino, que él es un polideportivo porque hace de todo, desde el rugby, desde el boxeo, desde el fútbol, desde el handball, tira las figuritas, que yo hace de todo. Roberto La Rosa, hola Robert, ¿cómo vamos? Buen mediodía. ¿Cómo anda, Cacho? Bien, un gustazo estar con vos y con toda la gente. Un muy lindo día aquí en la costa, 16 grados de temperatura, la verdad que está haciendo unos días realmente hermosos, hermosos. Aunque se dice que esta noche vendría la lluvia, ¿no? Me parece que por ahí también. Sí, exactamente. Dicen que mañana va a llover acá en Buenos Aires, va a llover en líneas generales, así que bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Veremos qué es lo que sucede, Roberto. Así que por eso, bueno, fin de semana tranquilo, deportivamente hablando, porque mañana hay elecciones. Sí, pero vos sabés que antes que nada me quería un poco... refería a lo que fue ayer del partido de los Pumas, ¿viste? Sí. Perdiendo 44-6 frente a los All Black. Sí. Realmente un equipo lo arrolló. Argentina se la vio cansada, se lo vio un equipo que quizás había sufrido a lo largo del campeonato muchos golpes y una actividad realmente violenta para llegar a una instancia, pero recordemos que bueno, hoy se juega la otra semifinal y que en caso Argentina tendrá el próximo viernes después del mediodía la posibilidad de por primera vez en su historia quedar como tercera en un mundial de rugby, que no es poca cosa, Cacho, ¿no? Claro, exactamente, Robert. Y bueno, obviamente hoy es Sudáfrica, hoy la otra semifinal es Sudáfrica frente a Inglaterra. Recordemos que Inglaterra le ganó en el primer partido a Argentina. Y bueno, de ahí en más, el ganador va a jugar frente a los All Black la final, y el viernes se va a jugar el tercer puesto entre Argentina y el equipo que pierda hoy, ¿no? Ah, perfecto, genial. Así que, bueno, fin de semana sin fútbol, ya sabemos que mañana hay elecciones nacionales acá en la República Argentina, veremos qué pasa al respecto. Y el lunes arranca con todo lo que es la fecha número 10 de la Copa de la Liga, ¿no es cierto? Acá, por lo que estoy viendo, el día lunes arranca Vélez Banfield, también Estudiantes Sarmiento. El martes, interesante, Argentinos Huracán, Instituto Rosario Central, Unión Defensa y Justicia, Racing Boca Juniors. Después, bueno, el miércoles también hay distintos equipos, viste, River Independiente. Pero, Roberto, en línea general, un pantallazo general, si te parece, bueno, los equipos, muchos están posicionados y otros están ahí colgados de la pestaña, ¿no? Como quien dice. Sí, se juega realmente por dos actitudes. Una es la actitud de si me podés, ahora ahí estamos bien. Una es la actitud de saber que podés llegar a clasificar a copas, que seguís sumando puntos, y otra la posibilidad esta del descenso, que lamentablemente ya tuvo una consecuencia porque en el día de ayer descendió Arsenal de Sarandí, ¿no? Claro. Un equipo que hoy creo que en el cielo habrá alguna lágrima, especialmente de uno que fue su fundador, Julio Grondona, por un equipo que se mantuvo, que ganó una Sudamericana y que, vamos a decirlo, ¿no? Muchas veces tuvo esta dicotomía de pensar que era un poco la tercera espina de lo que significaba una Avellaneda que está dividido entre Racing e Independiente, ¿no? Sí. Un equipo que en toda su vida fue un equipo del fútbol de ascenso, que después, bueno, llegó a Primera División, que se pudo mantener durante muchos años, pero bueno, no me cabe ninguna duda que se le va a hacer un poco difícil volver a Primera División. Pero bueno, estas son las realidades, ¿no? Muchas veces uno dice, equipos que quizás no tienen tanta cantidad de hinchas pueden llegar a acceder a lo que significa el fútbol grande de Primera División, frente a otros que realmente tienen mucha cantidad de hinchas y de gente que lo sigue en todo el país. Claro que sí, Roberto. Así que no, yo decía dar un pantallazo, viste, que justamente porque hay que ir viendo cómo están las tablas de posiciones, porque uno hablaba tanto de Independiente, pero la verdad, Independiente con Carlitos Tevez a la cabeza. Pero lo dijimos, Cacho, dijimos porque me parece importante que no solamente era un problema futbolístico, sino también era un problema mental. Sí, totalmente. Cuando vos traes en un club esto pasa en todas las cosas de la vida, cuando vos te vas a defender y por lo general terminás perdiendo, cuando vos intentás jugar, intentás ir sobre el otro arco y si tenés alguna posibilidad de recuperarlo un poco futbolísticamente, pero mucho, como te vuelvo a decir, mentalmente, el equipo demuestra otra cosa. Así que comenzaron poco a poco a los jugadores, aquellos que tenían un cierto predicamento. Es el caso de Lazo, un muchacho que casi no jugaba en la etapa anterior y que era silbado, hoy es uno de los referentes de la defensa de Independiente. Así que hay que seguir
apostando a este tipo de cosas, y me parece que Tevez fue muy inteligente, porque dijo, yo traigo los asesores, yo traigo a mis hermanos para que me den una mano, claro. No quiero ganar nada en esta tramo, quiero que a partir de diciembre comencemos a hablar si puede haber otro Independiente y en definitiva una continuidad con la gente del equipo rojo de Avellaneda, ¿no? Claro que sí, es una cuestión que acá la producción me estaba acotando, Mili y Belén, la producción, me decía, es cuestión de liderazgo y de coaching también, las dos cosas importantísimas también, ¿no? Sí. Mira, Cacho, uno sabe perfectamente, y vos lo sabés porque vos conducís grupos de trabajo y gente que está, nos pasa un poco a todos, ¿no? Cuando muchas veces uno es el referente, en el caso, bueno, el locutor, aquel que marca las pautas de cómo es la tanda publicitaria en un partido de fútbol, que seguramente charla con el relator, pero uno que también ha sido, bueno, y que mucho tiempo fue relator y cabeza de grupo, sabe que hay que incentivarlos, hay que estar con todo, hay que siempre hacer... del partido que se juega, Cacho, como es la transmisión y un programa. El programa tiene que ser el mejor de todos. Sí. Y el que viene mucho mejor. Entonces uno va incentivando esta posibilidad siempre de que la gente te vaya escuchando, que vaya generando algo muy importante para que todos te sigan. Y me parece que Tevez dio vuelta a toda esa historia. Vos fijate que hoy por hoy, aún teniendo muchos problemas, no se habla de la política independiente, claro, se habla del equipo. Exacto. Entonces ha pasado a otra instancia, ya la gente está muy compenetrada, hay mucha gente, yo tengo muchos amigos que manejan camiones que son de Independiente, y que bueno, ven este momento como un lugar importante en lo que es la posibilidad de un equipo que está resurgiendo y que le está dando batalla a cualquiera, ¿no? Después vendrá la historia, y esto hay que dividirlo también en el fútbol. Boca quizás está pensando mucho más en la final de Río de Janeiro, de lo que puede pasar un poco el fútbol nuestro autóctono, y por otro lado River, yo creo que está navegando en una situación de saber si realmente puede reafirmar los conceptos que quiere el técnico, o ver cuál es el futuro y qué es lo que viene con River Plate, ¿no? Pero me parece que son varias cosas que se conjugan, y yo creo que lo más inteligente de River, más allá del tema de la transición, ha sido poner un estadio, Cacho, que es un estadio maravilloso. Pasó de ser un estadio con gente muy lejos a ser un estadio que hoy la gente la tenés muy cerca, realmente una a una. Esas son las cosas que tienen que hacer los dirigentes, dejar cosas para el futuro, para los que vienen. Exactamente. Robert, te dejo porque ya estamos en la 1 de la tarde y tenemos que cerrar el programa. ¿Te parece nos reencontramos el sábado que viene? Abrazo grande, fin de semana, y a toda la gente que mañana vaya a votar. Exacto, es lo más importante. Abrazo grande, Robert, gracias, querido, gracias. Roberto La Rosa, nuestro nombre, el deporte argentino. Mini, rapidito, que ya nos estamos yendo, vamos. 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, y en Instagram y Facebook, El Sol de Nuestra España, para participar del sorteo. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, amigos, mañana a votar, vayan a votar. Lo importante es que voten, así que a quien quieran, pero voten, lo más importante, y ojalá que esta bendita República Argentina emprenda un buen camino como tiene que ser. Amigos, gracias por todo. Buen fin de semana. Hasta el sábado que viene. Chau, chau. Buena vida. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España. Una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.